Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos a un nuevo año 2025. Y tal como lo hacíamos el año pasado, vienen dos monjes a hablarles de muchos temas paranormales. Pero tranquilos, porque si usted es nuevo y no conoce qué es lo que hacemos acá en las noches de YouTube de los domingos, del canal oficial de los 40 Colombia, son dos amigos, dos monjes, dos personas que se visten con atavíos negros, que se visten con atavíos rojos, que tienen fuego en sus ojos, que de pronto, ¿por qué no?, en una motocicleta, de pronto con heavy metal de fondo, en el cielo, con humaredas de colores, cargan una caja y en esa caja, como en la historia de la vida real o la historia que todo el mundo conoce de la Caja de Pandora, salieron todos los males del mundo. Esos personajes pues cuidaban una caja y en realidad lo que pasó es que cuando se fueron todos los males del mundo, ahí en la caja lo que perduró fue la esperanza. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros simplemente le hemos dado un giro de tuerca a esa historia para que no sean males del mundo, sino que sean temas paranormales, chupacabras, misterios, vampiros, viajes en el tiempo, lo que usted quiera. 2 horitas, un podcast paranormal, un podcast de misterios, un podcast de historias de terror. Y los monjes, pues, ¿quiénes son? El señor DJ Toby y su servidor, el Chancho. Domingos de 8 de la noche a 10 de la noche en YouTube. Y de una vez, pues, presento a mi contertulio, que es el que sostiene el otro lado de la caja. Toby, una nueva aventura 2025, ¿qué ve por ahí? Chancho, pues primero decirle a usted nuevamente bienvenido a este programa en esta nueva temporada. Para los que pues esperaban con ansias este retorno, nosotros pues durante el mes de diciembre y lo que fue principio de enero pues estuvimos anunciando que veníamos recargados con muchísimas cosas para ustedes de la Caja de Pandora, y también pues la invitación era que si de pronto estaban de vacaciones, que de pronto no tenían mucho por hacer, porque muchas veces las personas como que llegan de vacaciones y dicen como que ¿yo qué me pongo a hacer? No tengo nada para hacer en las noches, o me fui de viaje y me quise quedar encerrado pero no tengo nada para hacer. Pues la invitación era que usted podía revivir los mejores capítulos de la Caja de Pandora a través de nuestro canal de YouTube. Y pues muchas personas se reportaban y decían, ve, yo no había escuchado esta parte, hey, parceros, no había escuchado este otro fragmento de la Caja de Pandora. Y pues muchos de los que se habían perdido como esas historias, pues estuvieron ahí como muy atentos a lo que siempre pasó, que en cada capítulo que eran investigaciones, entrevistas, invitados, videos recomendados. Y pues nosotros en este 2025 venimos con muchas sorpresas para todos ustedes, ¿o no, Chancho? Sí, señor, sorpresas. Entonces lo básico es que a los que les gusta compartir historias de terror, no me importa si son inventadas, si son copiadas, si las encontraron en internet, lo que sea, pues nos las mandan nuestros correos personales, más que correos son pues nuestras arrobas, @DJTobyFM, @DJTobyFM, el Chancho 414 y obvio la emisora @los 40 Colombia. Puede ser por ejemplo en Instagram, yo
todo el día reviso Instagram o Twitter. Y ahí pues nos puede mandar las historias o una idea o lo que quiera, o compartir también videos, GIFs, fotos, noticias, porque eso también nos sirve para el programa. Y tenemos un numeral que sigue perdurando en Twitter, donde hayan quedado, por ejemplo, precisamente todos sus consejos, todas las noticias viejas, todas las investigaciones que hemos hecho, que es numeral la caja de Pandora a los 40. Numeral la caja de Pandora a los 40. Así que los amantes de las historias pueden seguir compartiendo, los amantes de las noticias pueden seguir compartiendo. Mandamos, obviamente, como estamos en YouTube del oficial de 40, saludos no solamente a Colombia, sino a cualquier parte del mundo, pero también atención, amigos de Villavicencio, porque digamos que dentro de las emisoras que son terrestres, que es Medellín, Cali, Bogotá y Villavicencio, pues nuestros amigos de Villavicencio paulatinamente estarán compartiendo este audio ya en emisora como tal. Así que, señoras y señores, arrancamos. Primer disclaimer del año. Primer disclaimer es el siguiente: cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y lo que necesitamos es que usted respire profundo y se prepare para todo lo que le vamos a decir el día de hoy. Y antes de abrir la caja, le voy a decir, querido Toby, que nuestro primer invitado es ya un contertulio de la casa, un personaje que siempre conocemos, que es el señor Alberto Acosta. ¿Y sabe de qué nos va a hablar nuestro querido Alberto Acosta, Toby? A ver, cuéntemelo todo. Nos va a hablar de a través del ocultismo, cuando se conectan seres, ya sean espectros, demonios y demás, y sus riesgos. ¿Se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Quiénes lo deben hacer? Efectivamente se han abierto esos portales y han bajado demonios, espectros, fantasmas o lo que sea. Eso nos va a contar Alberto Acosta el día de hoy. Entonces vamos a tener, aparte de todo lo que preparamos con Toby, evidentemente a nuestro invitado de cabecera. Señoras y señores, abrimos oficialmente la caja de Pandora de los 40 2025. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Qué nota arrancar el nuevo año 2025, recargados, ya saben dónde ubicarnos, Caja de Pandora a través de YouTube y obviamente esculquen nuestras redes sociales. Pero de esas secciones que eran muy bacanas del año pasado son esas reporterías que hacía o que hace DJ Toby. Se encontró con un relato del ejército, señoras y señores, es espectacular. O sea, tiramos la carne del asador de una vez. Es un relato fantasmagórico, espiritual, que la Llorona, lo que usted quiera. Ejército, neblina, paranormal. Ya mismo en la caja de Pandora de los 40. Son muchas las historias que ustedes nos comparten a través del numeral La Caja de Pandora de los 40, pero en esta oportunidad queremos escuchar historias acerca de los amigos del ejército, porque también ocurren cosas muy extrañas y ustedes ya escucharon la historia del bebé que lloraba en la selva. Escuchen esto. Nosotros estamos realizando una operación con un grupo especial, éramos 18 en las selvas de los llanos orientales. Estábamos bien internados en esa selva. Los árboles eran inmensos. A veces daba como miedo caminar. De repente, como a las 2 de la tarde, se vino la niebla. O sea, todo estaba normal, era bien. Estaba haciendo sol. Cuando el sol se va y viene la niebla, quedó como si fueran las 6 de la tarde. Era como algo muy raro, pues se sentía una sensación bastante extraña en esa selva. Uno caminaba y parecía que alguien lo estuviese vigilando. De repente uno hacía como alto y como que era si alguien en medio de los árboles lo vigilara a uno. Y todos así como que nos mirábamos las caras como qué está pasando, qué ocurre acá. Pero nadie decía absolutamente nada. O sea, uno sentía como esa corazonada de lo raro que sentía, como esa sensación extraña, como si estuviese un depredador detrás de uno, un espíritu. Bueno, no entendíamos, como si un francotirador estuviera
o un grupo de pisasoajes estuviera por ahí encaletado en medio de esa maraña. Y la verdad, nosotros desplazamos como muy nerviosos. Uno andaba con el fusil así, con el dedo en el gatillo prácticamente, el fusil desasegurado, pues como dice uno en el ejército, en la jugada. Esa tarde, en medio de esa niebla, empezamos a avanzar. Ya como a las 5 de la tarde llegamos a un punto. De acá pasaba un caño así. Venía un caño, se escuchaban así los chorritos de agua. Un caño. De este lado era un plan y era pura selva, pura vegetación. Entonces decidimos que nos íbamos a quedar ahí esa noche. O sea, que íbamos a pernotar ahí porque al otro día teníamos que pasar ese caño del otro lado, que era el punto donde estaba la información. Bueno, todo mundo ahí, en los grupos especiales le tocaba a uno rangerazo. O sea, rangerazo es que uno extiende un plástico negro, una colchoneta y se acuesta así con todo el armamento y se arropa con un poncho. Eso se llama un rangerazo en el ejército. Esa noche todos preparamos nuestro rangerazo, colocamos los centinelas dobles y pues allá oscurece, 7 de la noche, a todo el mundo a descansar ahí. Nos comimos nuestra racioncita de campaña cada quien y cada quien ahí en su lugar de descanso. Bueno, todo transcurrió así normal. Todo iba normal, se escuchaban así como los ruidos de los grillos, las gotas de agua que caían, cuando de repente empezó a llover, empezó así una llovizna, después se empezó a intensificar el aguacero, empezó a llover bastante torrencial. A veces cuando llueve en la selva y hay tormenta eléctrica es como bastante feo, ¿no? Entonces se empezó a tronar y a relampaguear duro. O sea, los relámpagos, cuando relampagueaba como que se miraba así. Bueno, como a las 10 de la noche llegó el centinela a despertarme. Micao, oye, ¿qué pasó? Dijo, se escuchan ruido, la guerrilla. Y cuando el man dijo, escuchan ruido, viene la guerrilla, todos nos paramos. Cada quien cogió su fusil y ¡pum! Arrancamos. ¿Qué pasó? Dijo una señora. ¿Cómo así una señora? Sí, viene llorando una señora con un niño. Y todo el mundo, ¿qué? Sí, una señora. Yo escuché que viene una señora por el río, por el caño, y viene llorando como con un bebé. Y nosotros dijimos, no, marica, usted está loco. O sea, en esta selva, en medio de la nada, donde no hay casas, no hay población civil, porque estamos en medio de la nada. ¿Cómo va a venir una señora a las 10 de la noche con este aguacero que está cayendo, esta tormenta eléctrica que está cayendo? Usted nos va a salir con el cuento chimbo que viene una señora y que viene con un niño. Dijo, sí, ustedes no me quieren creer, yo escuché, viene del otro lado, del caño se escuchó, y viene bajando por el río y llora por ese caño y llora. Escuchan que ella llora y un bebé también llora. Y nosotros todos así. Cuando nos quedamos ahí, bueno, esperemos a ver, todo el mundo silencio. Y nos quedamos así en silencio. Cuando digo, escuche mi cabo, escuche. Uy, sí, una mujer. Y es con un niño, se escuchaba claramente los lloríos de un bebé. Entonces yo cojo el radio y le digo, mi teniente, ¿qué pasó, Bernal? Estamos escuchando ruidos. Dijo, uy, marica, la guerrilla, ojo. Le dije, no. Pero no es ruido, es una mujer que llora con un niño. Y el man dice, pero ¿cómo así, Bernal? Usted está loco. Está loco a esta hora, en esta selva, que va a venir una señora a las 10 de la noche con este aguacero que está cayendo y con un niño. Usted dijo, sí, mire, yo estoy aquí con 5 soldados, estamos escuchando eso. Aquí tengo a los soldados, el centinela escuchó, yo me iría al puesto de centinela y estamos escuchando que, pues, los llantos de una señora y de un bebé de brazos. Y el teniente dice, pero ¿cómo así, Bernal? ¿Usted está seguro? Me está diciendo, me está mamando gallo. Le dije, no, mi teniente, ¿qué me va a poner a jugar a mamar gallo acá con eso? No es verdad. Mire, yo estoy escuchando los ruidos. Dijo, y marica, en la jugada, espere a ver. Quédese ahí en la jugada, todo el mundo en la jugada. Y el man se despierta. Dijo, yo estoy listo acá, pendiente. ¿Ustedes siguen escuchando los ruidos, Bernal? Le digo, sí, mi teniente, están escuchando más cerquita, cada vez es más cerca. Esa señora como que viene a nosotros. Dijo, pero no, eso no puede ser verdad. Dijo, bueno, aliste usted con los soldados, llame el resto de soldados. Entonces, nosotros éramos 9, mi equipo era 9. Y entonces todos los soldados ahí, todos los 9 soldados ahí, con el armamento ahí. Y todo el mundo escuchando, y los soldados estaban escuchando, y todo el mundo ahí. Dijo, y mi cabo, sí. Y entonces el teniente dice, no, Bernal, ten calma, yo creo que de pronto es una guerrillera que se escapó. Alguna guerrillera que dio a luz y se escapó de la guerrilla. Y viene por acá perdida en esa selva, eso va a ser. Y yo le dije, yo creo que sí, mi teniente, todos los soldados, sí, yo creo que es eso. Una guerrillera que escapó y trae un niño de brazos y pues vienen por ese río, pobrecitos. Y entonces digo, listo, marica, en la jugada, no van a disparar. Quédense ahí, esperemos a ver. Y nosotros ahí esperamos esa vaina, el ruido
cada vez era más cerca, más cerca, más cerca, pero algo que como que a veces cae en el mismo sitio y lloraba. Entonces yo le dije, mi teniente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el man dice, listo, yo estoy aquí pendiente, métanse ustedes al río y dígale, pues el problema es que nos vamos a quemar, porque nos detecten, nos van a levantar esa plomo por acá en esta selva, pero qué hijo de madres, si es un niño, una señora, ¿cómo los vamos a dejar allá? Hay que rescatarlos, dice el teniente. Entonces nosotros, dice, métase usted, Bernal, con el radio QAP, con los 9 soldados suyos, metas allá. Si se forma el mierdero, nosotros lo apoyamos desde acá y usted se viene hacia atrás, acá a la parte donde nosotros estamos. Tenga cuidado en ese caño porque está lloviendo y no va a ser el putas que por ahí resulte un soldado ahogado. Bueno, y entonces, ¿cuál es la orden, mi teniente? No, vayan y cuando ustedes estén cerca, diga, somos tropas del ejército o algo así, del Santuiseña, ya ustedes saben, Santuiseña. Alto, somos tropas del ejército, ¿quién es? Pero en la jugada, si les disparan, ustedes disparan. Bueno, nosotros empezamos a avanzar con los soldados así, avance, avance. Llegamos al caño y el caño estaba creciendo y escuchábamos los ruidos así como si la señora estuviera en el agua llorando, ¿sí? Como si viniera por el caño abajo llorando. Y entonces cuando el soldado dijo, no, mi cabo ya está como a 20 metros, pero yo no veo nada, mi cabo, solamente escucho los lloridos de un bebé y de una señora. Y yo sí, entonces así, ¿qué hacemos? No, yo voy a gritar el Santuiseña, el soldado ahí, alto, somos tropas del Ejército Nacional. Quedó todo en silencio. Nada. Otra vez, soldado, somos tropas del Ejército Nacional. Nada. Por tercera vez, somos tropas del Ejército Nacional. ¿Quién está ahí? Nadie, marica. Quedó todo en silencio. Le dije, registre con ABNs. Los 2 soldados pasaron con ABN, empezaron así. Mi cabo, no hay nada. Yo le dije, marica, con esta oscuridad lloviendo cada vez, huevón. Registremos, nos fuimos por el borde del caño, registramos como 50 metros hacia arriba. Con ABN y todo, nosotros con ABN. El teniente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la señora? No, ya no se escucha, ya no, dejó de llorar, ya no se escucha nada. Bueno, nosotros seguimos ahí con ABN, los soldados, no hay ni mierda. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces le grito a mi teniente, ¿qué hacemos? Mi teniente dice, no, devuélvase. Nos devolvimos, llegamos a todos mojados. ¿Y qué pasó? Entonces el teniente Bernal y la señora y el niño, ¿qué? Dijo, no, nosotros llegamos allá y no haya ni mierda, nada. Dijo, ¿ustedes están locos o qué? O están cagados del susto, o están viendo cosas que no son. Dije, no, mi teniente, aquí todos los soldados escuchamos eso. Dijo, bueno, el teniente, bueno, en la jugada ahí, mañana miramos a ver qué pasó. Bueno, todo el mundo dejó otra vez tú. Cuando, como a las 2 de la mañana, ya está descampando ya. Otra vez el centinela. Mi cabo, otra vez lo llorió en el caño. Y yo, no, marico, usted está como loco. Nos despierta a todos y arrancamos otra vez para allá. Y otra vez. Esa berreadera de ese chino y de esa vieja. Lloraban y lloraban como desesperadamente. Y yo le digo, mi teniente, ¿qué pasó, Bernal? No me diga que otra vez la señora está llorando con el niño. Le dije, sí, mi teniente, es verdad. Le dije, si quiere, venga para acá. Dijo, espere, ya voy. Y el man se vino como, creo que con 3 soldados llegó ahí. Y le dije, escucha, y dijo, uy, sí, marica, ¿qué será eso? Le dije, no, mi teniente, yo no voy a meter ni loco por allá. Nosotros ya fuimos hasta allá con los soldados. Nos metimos hasta los 9 y subimos por el caño. Y cuando llegamos cerquita, el soldado gritó, miramos con ABNs y no vimos ni chimba. Dijo, vamos otra vez. Fue que ustedes por el miedo y la pereza no hicieron las cosas como deben de ser. Yo mismo voy a ir. Dije, bueno, vamos otra vez. Y se escuchaba llorar, lloraba. Y el teniente detrás de nosotros y nosotros nos fuimos. El teniente, sí, marica, usted fue que nos registraron bien. Ustedes son unas huevas, hermano. Ustedes son unas huevas, ustedes no buscaron bien. ¿Por qué no hicieron registro? Y dije, mi teniente, nosotros hicimos registro y no encontramos nada, pero vamos ya. Y el teniente era alegándonos así. Bueno, seguimos nosotros hasta cuando el soldado llega cerca. Le dice el teniente, espere, yo mismo a gritar el Santuiseña. El teniente se adelanta, porque el man era todo enérgico. Y dice, somos tropas del ejército. ¿Quién está ahí? ¡Pum! Todo en silencio. Y yo le ve mi teniente. Otra del teniente con el grito, somos tropas del ejército. Y yo, no, yo creo que una guerrillera está asustada. Eso siempre pasa. Ella tiene miedo. Vamos a rescatarla. Llegué teniente enérgico, pasamos ese marica charco de agua como por acá con el agua al pecho. El caño lo pasamos y todo el mundo por ahí registre. Buscamos toda maricada de noche, amanecimos que amanecemos buscando y no encontramos nada. No escucharon más los ruidos, nada. Dijo, no. El man todo mojado hasta la chimba, dijo, no, ya que hijo de madre, espere que aclare un poquito más y a las 5:30, 6 de la mañana nos vamos a buscar. Listo.
todo el mundo mojado, imputado. Bueno, ahí, qué hijo de madre. Amaneció. Listo, amaneció. Y a las 6, como 6 de la mañana que empezó a abrir un poquitico, arrancamos todos los 18 que íbamos. Registramos toda esa maricada, como 1 kilómetro hacia adelante, y no encontramos nada. Y yo le dije, sí, emitente, pero usted mismo escuchó los lloridos. Dijo, sí, marica, yo los escuché. Todo el mundo escuchó eso. Entonces, ¿qué es esa vaina? Dijo el tente, yo no sé qué será esa huevonada, hermano. De pronto es que nos asustaron. Dijo, en esta selva se ve de todo, hermano. En esta selva uno no sabe, aquí se presentan muchas cosas, pero todos escuchamos esa vaina que lloraba, esa mujer que desesperadamente lloraba, y no encontramos absolutamente nada. Nos hizo levantar 2 veces en la noche, registramos, nada. Entonces un soldado dijo, no, mi causa, eso es la Llorona. ¿Cómo así que la Llorona? Eso es un espíritu, eso es una leyenda que hay de una mujer que acabó con la vida de su hijo, y le dicen la Llorona, y hoy en día es un alma que está en pena, y eso se escucha casi en toda Colombia. Se escucha esa historia de la Llorona, sobre todo en los llanos orientales, eso se escucha mucho, y siempre escucha a las orillas de las cañadas, cuando llueve, se escucha que una mujer desesperadamente está buscando a un bebé, y se escuchan los ruidos del bebé y todo, y cuando uno va, no es nada, porque es un alma en pena. Simplemente es un espíritu, como tantos de los espíritus que hay en esta selva, porque por acá uno ve o escuchan muchas cosas. Resultado de la operación, pues no sé qué fue, la verdad yo no sé qué, si sería la Llorona, si sería una guerrillera con un niño, nunca supimos qué fue esa vaina, pero la verdad fue que esa noche nos dañó la noche, nadie durmió esa noche, 2 veces nos despertamos, buscamos y la escuchamos ahí cerquita y nunca vimos nada. Se colocaban los ABN con visores nocturnos y no veíamos nada, solamente escuchábamos los lloridos de la famosa Llorona, pero nadie decía nada. Después nosotros continuamos con nuestra operación y no volvimos a hablar más de ese tema de la Llorona. Hasta ahí quedó el tema de la Llorona, o no sé qué fue lo que sucedió realmente esa noche. Son historias que pasan en nuestras montañas, que pasan en nuestro país, y nosotros las recolectamos para entregárselas a todos ustedes a través del numeral La Caja de Pandora de los 40. Yo soy @DJ Toby y por supuesto seguimos con más información en esta noche paranormal. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, ya saben, este podcast que es famoso en el mundo paranormal, de un programa añejo de la radio colombiana. Nos hemos situado en el mundo podcast y usted lo único que tiene que hacer es siempre estar pendiente de YouTube. Claro, la gente como le parece más cómodo, los que sí están diseñados para podcast, dígase Spotify, Google Podcast, Deezer y demás, no se preocupe, ahí también está. Pero la mejor forma es que usted todos los lunes en la mañana se meta y diga, bueno, estos chinos que hicieron, Los 40 Colombia, YouTube de Los 40 Colombia, y están todos los capítulos, y obviamente ahí también están los enlaces para que usted se meta a los demás si es que no le gusta YouTube y se quiere meter a Spotify y demás. El programa en YouTube se transmite en directo todos los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche, y cuando es festivo lo pasamos al lunes festivo para que se pueda desarrollar el tema de música y del mood de la emisora común y corriente, y nosotros poder meternos en YouTube. Y como ya les hemos dicho, sorpresas de este año, cuando lo oigan si lo llegan a oír en emisora terrestre en Villavicencio, pues no se asusten. Ojo, es nuestro primer capítulo del día 19 de enero, y todos los domingos estaremos cumpliendo con esta cita. Bueno, querido Toby, ya le dije que el invitado de hoy va a ser el señor Alberto Acosta, que es el famoso ocultista, y va a hablar como de esas conexiones con el más allá. ¿Usted de verdad
o puede, pues, no sé cuál es la respuesta, pero intuyo que de pronto no, se ha puesto a decir, oiga, venga, yo quiero conectar con un primo, con un abuelo, algo así, y que usted haya caminado por las calles de Medellín y haya encontrado a un señor con una bola de cristal y se ha dedicado al espiritismo, o usted eso cree que es mejor dejarlo quieto? Pues Chancho, yo la verdad sí conocí una persona directamente que decía a ella que pues se podía comunicar con los muertos. Él decía que él servía como que el espíritu como que ingresaba al cuerpo de él y el espíritu tomaba posesión de esta persona y que ya esta persona se podía comunicar con uno. Listo, pues vamos a hablar un poco de esa historia del espiritismo y más adelante con Beto vamos a hablar cuando la gente de pronto malutiliza eso o ya no sería espiritismo, él no lo explicará más adelante, sino de pronto pura invocación, porque de pronto la idea del espiritismo es como conectar con alguien que uno conozca. La humanidad siempre ha querido saber qué hay después de la muerte y siempre hubo gente que afirmaba poder conectar una sesión de comunicación con las difuntas abuelas a cambio de una modesta suma de dinero o recompensa. Los detalles dependían de la audacia del medium, como dice Toby. Alguien se ofreció a llamar difunto casi en persona y alguien solo prometió descifrar el telegrama del otro mundo. Vamos a ver entonces la historia del espiritismo. Chamanes y sacerdotes. Los primeros intermediarios entre nuestro mundo y el otro mundo fueron los chamanes. Al entrar en trance recurrían a los espíritus de los antepasados, la lluvia, la cosecha, la enfermedad y la muerte. Dependiendo de las consecuencias, el chamán fortaleció su autoridad ante la tribu o fue reemplazado. Cuando las relaciones sociales se volvieron más complejas, la gente tuvo tiempo de pensar en lo que les sucedería después de la muerte. Las civilizaciones de Asia Menor y Grecia construyeron mitologías complejas con reinos del más allá, donde las almas eran recompensadas por los hechos de su vida. Los habitantes del antiguo Egipto ni siquiera podían imaginar que fuera posible comunicarse con un alma que había pasado el juicio de Osiris. Pero los griegos de la época homérica intentaban comunicar con amigos y familiares fallecidos, principalmente para pedir consejo o resolver un crimen. Vea esto de lo de resolver un crimen, esta no la estaba viendo yo. Y hasta el sol de hoy se sigue buscando para esto. Es cierto que las sombras de la antigua Grecia no eran omniscientes y solo podían decir lo que sabían durante su vida. El método de comunicación era sencillo, se sacrificaba una oveja negra en la cueva o en una cueva o una grieta, y las sombras acudieron en masa a ese olor a sangre, lo que les permitía sentirse vivos por un momento y recordar el pasado. Entonces solo quedaba encontrar el fantasma deseado y darle esa sangre. En la Edad Media, la iglesia consideraba que los fenómenos paranormales eran maquinaciones de Satanás y prohibía estrictamente la comunicación con los espíritus y amenazaba con fuego a quienes desobedecieran. Comenzaron a hacer la vista gorda ante estas prohibiciones y pues usted ya sabe, ya no esto no es un tema de brujas, sino usted está conectando con Satanás y demás, llevas. Y bueno, de la teoría a la práctica, se considera que el padre fundador del espiritismo es Jacob Boehme. Era un zapatero alemán y filósofo místico a tiempo parcial, sin una educación especializada, pero con una revelación divina en su haber. Mientras se calzaba para los burgueses respetables, pensaba en la naturaleza y esencia de Dios. Recibió una revelación que era una extraña mezcla de ciencia natural del siglo XVI con teología y misticismo. La mezcla resultó muy fértil. Gracias a los libros de Boehme, la teosofía, es decir, conocimiento de Dios, se puso de moda a finales del siglo entre la burguesía educada, que se formó muy oportunamente en ese momento. Y las ideas del maestro de zapatería fascinaron a Immanuel von Schererborg, que era un destacado ingeniero y mecánico, miembro de varias sociedades científicas, incluida la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Pues imagínense que en 1745 renunció a todos los cargos y hasta el final de su vida se dedicó únicamente a comunicarse con espíritus, transmitir pensamientos a distancia e interpretar libremente la Biblia, por lo que fue criticado por el filósofo Immanuel Kant. Sí, señor, el señor Immanuel Kant, uno de los filósofos más grandes de la historia. Swedenborg escribió varios libros en los que describió sus puntos de vista y los resultados de la investigación. En su opinión, la esencia humana es un espíritu en constante mejora, capaz de comunicarse con los de su propia especie independientemente de si tienen un caparazón corporal, o sea, si están muertos, pues no importa. El místico no reconoció el renacimiento en animales, objetos inanimados, y así se proporcionó una base teórica científica para esa época a la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Ahora solo faltaban los practicantes y los popularizadores que tardaron en aparecer casi 100 años después. El joven estadounidense Andrew Jacobs Davis, hijo sin educación de un zapatero, conoció al médico William Livingstone en 1843. Hipnotizó a Davis. Inesperadamente, el muchacho transmitió al médico consejos sobre cómo tratar sus enfermedades que William ocultaba cuidadosamente. Pronto se reveló en Nueva York la unión creativa del medium curandero y su hipnotizador, es decir, que el método iba a ser con hipnotismo. Según testigos presenciales, incluidos los científicos, un joven de pueblo que era semianalfabeto en trance dio ideas sorprendentemente avanzadas en el campo de la biología, la física y la química, además de la psicología e incluso la minería, y diagnosticó enfermedades utilizando términos que eran médicos, o sea que el tipo no podía saber. Davis no recordaba casi nada de lo que dijo bajo hipnosis, por lo que consiguió un secretario personal y biógrafo, el pastor William Fishburne, y registró y sistematizó estas revelaciones, y un año y medio después
después publicó una obra de gran escala, el nuevo Shrewsbury, titulada Principios de la Naturaleza. Durante los siguientes 40 años, Davis y el pastor publicaron unos 30 libros en los que Davis, además de discusiones sobre naturaleza del alma humana, describía los métodos básicos de comunicación con los espíritus. Desde entonces, girar la mesa y aparece la famosa ouija. Escribir automáticamente también, lo que sería la psicografía, y entrar en trance, ahí pues sería parte, ¿no?, del hipnotismo, lo que son los medium, ¿no? La ironía es que el propio fundador del espiritismo práctico finalmente se desilusionó del misticismo y entró en la universidad. En 1883 Davis obtuvo título de doctor en medicina, y para el reinado final del espiritismo en la mente del público ilustrado todo estaba listo a mediados del siglo XIX. Solo faltaba demostrar que cualquiera podía comunicarse con el otro mundo. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? ¿Qué son los secretos detrás del espiritismo? ¿Qué podrías ver en las sesiones de los medios si pagabas 25 centavos? A eso estaba la consulta. Era un cuarto semioscuro, una chica, un caballero exaltado con un brillo fanático en los ojos, el rincón cerrado con cortinas donde él o ella se sintieran bien, y es posible que haya varios instrumentos musicales diferentes a la vista. Además, arde incienso, las velas parpadean. Entre la multitud de personas fascinadas que miran el medium, seguramente habrá algunos caballeros escépticos, científicos o ingenieros que han venido en busca de pruebas de engaño. A veces estas personas incluso sujetan los brazos y las piernas del medium. Los reunidos cantan oraciones a coro o apelan en favor de los espíritus. La acción comenzaba de diferentes maneras. Algunos de los medios preferían convulsionar y gruñir, mientras que otros caían en el estupor y hablaban monótonamente, como zombies, ¿no? Era posible prescindir de la espectacular habitación del espíritu con solo sonidos de origen desconocido, como golpes, repiques, extraños suspiros y gemidos de todos lados. Ahí la pregunta, ¿eso de dónde venía o eso estaba arreglado? El proceso de comunicación dependía de las preferencias de los espíritus, o mejor dicho, del medio. Algunos espiritistas respondieron a las preguntas del público, otros mostraron al público manos fantasmales tocando a los invitados o simplemente flotar en el aire. Otros demostraron la levitación, ahí lo que acabo de decir, flotar en el aire, y el juego de espíritus en acordeón o piano, o sea que pudieran tocar el piano. Detrás de estos milagros hubo cómplices, mezclas luminosas, cajas de música y reconocimientos preliminares entre los pueblos que visitaban el medium, o simplemente no se pudo demostrar que nada de eso fuera una ayuda. Leer periódicos locales con obituarios, enviar asistentes a recopilar rumores y halagar a la nobleza local no fue difícil, pero funcionó para la reputación. Ahí estamos hablando pues ya de Trump. Además, los espiritistas profesionales eran buenos psicólogos, sabían que el público respetable estaba dispuesto a creer todo lo que veían. De lo contrario, estas personas simplemente no habían venido, no hubieran ido. Solo unos pocos espiritistas permitieron ser investigados hasta lo último. La negativa se explicaba por la susceptibilidad de los espíritus y su inconstancia. Las hermanas Fox, Daniel Home, Eusapia Palidio y varios medios conocidos colaboraron con la Sociedad para la Investigación Psíquica, que se fundó en 1882 en Gran Bretaña. Y los miembros de esta sociedad viajaron por todo el mundo pasando noches en casas encantadas, probando medios y comunicándose con espíritus. Y los resultados de las pruebas eran variados. Algunos participantes ofrecieron explicaciones racionales, como pues lo que les digo, tenían ayudantes, hilos, show de espejos y demás, y otros pues no se podían demostrar. Cuanto más estrictas sean las condiciones de la prueba, menos probabilidades habían de ver un fenómeno paranormal, pero pasaban. La teoría de la evolución, introducida en 1859, socavó dramáticamente la posición central de la corona de la creación en el universo. El materialismo recibió una justificación de peso y la religión tradicional perdió terreno significativamente. El espiritismo le ofreció un buen sustituto. Era atractivo porque rechazaba el concepto del infierno. Después de la muerte, a todas las personas les esperaba casi lo mismo. Además, a diferencia de los milagros bíblicos, los fenómenos ocultos se pueden observar con propios ojos y verificar ante la ciencia. Entre los que se interesaron fundamentar científicamente el espiritismo se encontraban nada más ni nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, o sea, el creador de Sherlock Holmes. Fue un materialista acérrimo en su juventud, se convirtió en un creyente de lo paranormal y después de varias sesiones en las que un medium respondió a varias de sus preguntas no formuladas, quedó enamorado. Después de la Primera Guerra Mundial, que se cobró la vida de su hermano, su hijo, dos sobrinos, el interés de Conan Doyle por el espiritismo se volvió muy personal. En 1918 se publicó el Tratado de Doyle, una nueva revelación en el que resumió sus 30 años de investigación. 8 años después se publicó una obra fundamental llamada Historia del Espiritismo, y Sir Arthur apoyó fervientemente el espiritismo en la prensa y defendió los círculos ocultistas de los ataques de los escépticos. La popularidad del espiritismo, causada por las colosales pérdidas de la Primera Guerra Mundial, comenzó a desvanecerse en la segunda mitad del siglo XX. En la conciencia de las masas, las sesiones espiritistas se convirtieron poco a poco como en un juego y una forma de pasar la velada en compañía, y las esperanzas de tocar el misterio del más allá con cosas del pasado. ¿Por qué el espiritismo poseía las mejores mentes de Europa y América? Quizá la respuesta esté rápidamente en el progreso de la ciencia y la tecnología, porque cada año se hacían más descubrimientos y el ritmo de la vida, casi inalterado durante siglos, pareció de repente soltarse sus riendas. Y luego el materialismo pues desplazó a la religión y las armas se volvieron cada vez más mortíferas y los mecanismos sin alma se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Qué cosa tan interesante está
esta microhistoria del espiritismo. Ahorita más adelante vamos a estar preguntándole a Beto el ocultista, pero por otro lado, más por el lado como de la invocación. Querido Toby, siguen llegando historias de los oyentes. ¿Cómo se la llama el oyente? Y ándele con la historia. Claro que sí, recuerden que ustedes también pueden participar con la suya a través del numeral La Caja de Pandora los 40 a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Y en esta oportunidad quiero saludar a Luis Fernando Amezquita, que es la persona que va a debutar pues en esta primera historia del 2025, y él pues participa desde la ciudad de Bogotá y dice lo siguiente: el susurro de la casa en el valle. En un rincón olvidado del Valle Central de Chile, una familia decidió mudarse a una antigua casona heredada por un abuelo, y pues esta era una construcción robusta de madera oscura y de techos altos. Había resistido décadas de temblores, lluvias torrenciales, pero sin embargo el abuelo don Anselmo pues advirtió que desde el primer día que la casa pues no estaba vacía. Dijo lo siguiente: aquí aún viven los que ya no están, murmuró, mientras recorría con pasos pesados el pasillo principal. Nadie le prestó la verdad muchísima atención, atribuyendo sus palabras a los achaques de la edad, pero las noches pronto empezaron a contar una historia muy pero muy diferente. La primera señal fue el sonido de pasos en las avenidas. El abuelo, más perceptivo que nadie, aseguraba ver sombras cruzar los espejos y sentir un frío inexplicable en el dormitorio, a pesar pues que ellos sentían que vivían solos, ¿cierto? Y además porque también las estufas estaban encendidas, pues no creían mucho. Una madrugada la familia lo encontró temblando en el corredor, señalando hacia el sótano. Allí están ellos, susurró con voz quebrada. Desesperados por calmarlo, bajaron al sótano, donde descubrieron una antigua caja de madera. Al abrirla, hallaron fotografías descoloridas y cartas de una familia que vivió allí en 1920. Cada miembro de esa familia había muerto en unas circunstancias trágicas. Esa misma noche las apariciones se intensificaron, las luces empezaron a parpadear sin motivo, las puertas se cerraban solas y lo más perturbador era el llanto de un niño resonando por los pasillos. Don Anselmo, aterrorizado, pues confesó haber soñado repetidamente con una mujer de cabello largo y negro que le pedía que desenterrara la verdad. Decidido a proteger a su familia, contactaron a un experto en fenómenos paranormales y al realizar un ritual para intentar pues apaciguar los espíritus, el especialista descubrió que el abuelo tenía una conexión con la casa. Su propio abuelo había trabajado al pataz y había presenciado un oscuro incidente que había quedado enterrado en el olvido. Al final la familia entendió que la casa exigía justicia. Con un antiguo pozo patio trasero, reveló los restos de la familia de las cartas. Las víctimas de un brutal crimen, tras darles un entierro digno, los espectros desaparecieron, pero don Anselmo nunca volvió a ser el mismo. No son las casas las que están malditas, sino los secretos que guardan, dijo en su hecho de muerte. Aunque la casa volvió al silencio, pues en las noches de tormenta algunos afirman ver figuras de un anciano en la ventana vigilando, como si aún pues temiera que algo permaneciera oculto bajo la tierra. Esta es la historia que nos envía Luis Fernando Amezquita desde la ciudad de Bogotá, y a ustedes muchísimas gracias. Recuerden, ver a La Caja de Pandora los 40, @elchancho414 y @DJTobyFM, pues somos los hosts de esto llamado La Caja de Pandora de los 40. Maravilloso. Y yo voy a cerrar con una historia, bueno, la combinación de un clásico que incluso Toby me parece que en algún capítulo lo habló, yo también lo he hablado, porque pues somos locutores, somos DJs y siempre hemos hablado de estas ondas que a veces se han convertido como en emisoras fantasma. Voy a arrancar más bien de atrás para adelante, y es que hay un cuento desde hace mucho tiempo que es la famosa señal del zumbido, es decir, la película Contact que existe habla de cómo supuestamente nosotros tuvimos contacto con los extraterrestres, y eso pues evidentemente no es que dejen un mensaje diciendo ay, somos los extraterrestres, sino como que eso era un zumbido y eso después se convirtió en la señal wow. Y otros dicen, basado en esa misma película, que no era que decía wow, sino que eran, no sé, como un código Morse y quería decir otra cosa. Entonces no necesariamente serían los extraterrestres, podrían ser entonces los fantasmas. Hay entusiastas de radio que reportaron por primera vez en 1982 cosas parecidas a ese zumbido wow. Hay otros que lo reportan desde 1973. La señal y además cuando digo gente dedicada a la radio, no piensen que es la radio pues a la que estamos acostumbrados, sino el famoso radioteléfono, el radioaficionado, o sea, ese radio de patrullas, ese radio de yates, obvio del mismo ejército, de la misma policía, ¿no? Esa señal primitiva emitía pitidos en lugar de zumbidos, como
el famoso wow original de la película Contact o de los extraterrestres. Y durante décadas fue fuente de transmisión completamente desconocida hasta que de repente, inesperadamente, el día de Nochebuena de 1997, los radioaficionados escucharon palabras e identificaron la estación como una VB-76 que transmitía desde un búnker militar en Povarovoro. Me imagino que esto que era cerca de Rusia, efectivamente 30 kilómetros cerca de Moscú. Y escucharon palabras sueltas que decían 2 veces por semana: bote inflable, especialista en agricultura. Entonces retomamos, haga de cuenta que empiezan a sonar unos sonidos, pi, 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 desde el 80, algunos dicen que es del 73. Comparándola con los sonidos o con las señales que se obtienen de los extraterrestres, pero ahora en frecuencia, es decir, que usted lo está oyendo por el radioteléfono, y que en 1997, o sea, casi 20 años después o 10 años después, aparece una voz que dice: bote inflable, especialista en agricultura. La gente estaba entonces diciendo de dónde venía pues esa emisora fantasma. Entonces había otra pista sobre la configuración del transmisor que llegó el 3 de noviembre del 2001, cuando la estación recogió lo que parecía ser un fragmento de conversación en ruso entre 2 personas que decía: yo soy el 143 y no recibo el oscilador. A lo que siguió un: esto es lo que la sala de operaciones está enviando. Siempre era Rusia como telón de fondo. Estas comunicaciones parecen remitir a lo que se conoce como estaciones de números destinadas a mandar mensajes codificados a los espías de un determinado país, como la Lincolnshire Porcher. Esta estación, que operó de forma parecida a The Buzzer a mediados de los años 70 y hasta 2008, emitía cada hora en punto los 2 primeros compases de una melodía folclórica inglesa, el Lincolnshire Porcher. Después de repetir el proceso una docena de veces, se escuchaba la voz de una mujer que pronunciaba grupos de 5 números: 1, 2, 0, 3, 6. Era una estación de números que transmitía mensajes codificados a espías del M15 en todo el mundo, gracias a la propagación de la onda corta, o sea, radiotelefonía. ¿Puede ser el reloj de Stalingrado o algo parecido? Entonces, por eso dije que comencé por el final. Y es que dicen, y tengo los audios, que los vamos a escuchar ahorita, que en 2024, ya cuando se estaba acabando pues el 2024, un radioaficionado captó algo en Twitter, o bueno, no en Twitter, lo captó en su radio y subió un mensaje a Twitter y decía: algo especial y nunca antes escuchado, ahora en 6911 kHz hay una fuerte señal en Milán, en el sur de Europa. Pone un video, dice: este texto del Shortwave Observer o observador de onda corta venía acompañado de un famoso video donde había una sirena, y esa sirena recuerda poderosamente a los sistemas de alerta instantánea. Se desplegó un hilo, o sea, en Twitter, y se constató como una segunda transmisión se fue recibida a las 6 de la mañana del UTC, tiempo universal, del 12 de diciembre de 2024, y se empieza a escuchar en bucle el himno soviético. Y como muchos ya saben, pues, ¿cómo así que himno soviético? Si eso ya, pues, que la Unión Soviética pues ya no existe, es Rusia. Claro, igual hemos entendido que pues cualquiera pues, lo coge y lo graba, pero ¿de dónde es esa base? ¿De dónde es esa radio fantasma? ¿O de dónde es ese radioaficionado fantasma? Nadie sabía por qué. La Unión Soviética, ustedes ya saben, se disolvió en 1991, y un radioaficionado nostálgico emite eso, o es un sonido atrapado en el tiempo, o es un mensaje en clave de Rusia, o es una operación psicológica, tal como yo les acabo de explicar, que fue el famosísimo The Buzzer. Hay varios ejemplos en Twitter, hay varios ejemplos en Reddit de estos radioaficionados fantasmas, y los vamos a escuchar a continuación. Entonces, como vemos, son simplemente sonidos, frecuencias. ¿Esto qué será? ¿Alguien mamando gallo? Como dije todo bien en un principio, yo creo que esto lo tratamos alguna vez. ¿Usted le ve más cara de fake que no de fake? ¿Serán extraterrestres? ¿Serán fantasmas? ¿Usted qué opina de estas de estas, no sé,
estos pitos, o lo que sea o bueno, no pitos, porque suena el himno soviético en algunas ocasiones. ¿Qué cree que es? Pues sí, Chancho, la verdad yo creo que puede ser una señal que ya está, o sea, una radioestación que podría ser pirata. De pronto podría estar el transmisor escondido en algún lugar y simplemente tienen una grabación repitiéndose en bucle. Sí, puede ser. O sea, no necesariamente, según la teoría de Toby, es que alguien quiera asustar a alguien, sino que eso quedó ahí prendido y pues nadie nunca lo apagó y de alguna manera tiene una electricidad perpetua o está conectado a una fuente perpetua y entonces pues por eso es que nunca se apaga. Si usted tiene alguna teoría al respecto, igual los sonidos que yo le puse son los más recientes, es decir, el caso que encontraron en Twitter y el caso que encontraron en Reddit, pues que son estas cosas parecidas a la historia clásica del buzzer o del reloj de Stalingrado o del famosísimo guau, aunque guau es más relacionado con los extraterrestres. Pero como les digo, si usted tiene una historia parecida o si usted sabe qué es, háganoslo saber a la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Avanzamos en este primer capítulo de la caja de Pandora de los 40 y nos reencontramos ya con los habituales, ¿no? Con el señor Rodrigo Castro y con el señor Rafael Jordán. Igual acá hemos tenido siempre panelistas de todos los cortes y que sepan de todos los temas. Y también la idea es que durante el año, también cuando tenemos la parte de la entrevista sobre todo, lleguen nuevos valores, porque a lo mejor hay gente que desconocemos, que tiene talentos para la escritura, para la exploración urbana, o cualquier tipo de conocimiento relacionado con lo paranormal y somos nosotros los que les hemos dado cabida, exposición. Esa es la gracia, que crezcamos y crezcamos en cuanto a ese tipo de contactos. Bueno, el gran Rafael Jordán, para comenzar este año 2025, nos tiene una pequeña exposición sobre lo que es el Wendigo. A veces confundimos todo este tipo de bichos o pues criaturas que rozan con lo criptozoológico, o también de pronto es una fusión entre un mito y una leyenda y algo que puede ser un humano, pero la gente le da esa visión de Wendigo y a lo mejor no es ninguna criatura tipo chupacabras. Puede ser un personaje que de pronto mute o solo sea fantasmagórico. Tantas teorías que igual caben también dentro de esa criptozoología. Así que el gran Rafa Jordán, @la7sombra con el famoso Wendigo, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán. Vamos a hablar del Wendigo. Para ello, viajemos al lado norte de América, donde entre los bosques y las montañas de las tribus algonquinas se susurra el nombre de esa criatura que inspira terror, el Wendigo. Una figura mítica de las culturas nativas de Norteamérica, especialmente en algunos pueblos como el Cree y Micmac, que es otro de esos pueblos. Y cuenta la leyenda que esta criatura aparece cuando alguien sucumbe a un pecado imperdonable, el canibalismo. En tiempos de hambre extrema, quienes rompen este tabú son maldecidos y transformándose en un Wendigo, que es un ser monstruoso atrapado entre la humanidad y la bestia. Descrito como un ser alto, delgado, con piel grisácea y ojos hundidos, el Wendigo tiene una insaciable hambre de carne humana. Algunos relatos incluso lo describen con cuernos y con un corazón de hielo, simbolizando su conexión con el frío y por supuesto la desolación. Pero su verdadera maldición es que cuanto más come, más crece y más hambriento se vuelve. Además de ser una advertencia contra el canibalismo, adicionalmente el Wendigo también representa la avaricia y la corrupción. En algunas historias no hace falta cometer el acto en sí. Algunas veces solo basta con desearlo, con dejarse consumir por el egoísmo, para que el espíritu del Wendigo se apodere de. Aunque estas historias nacen en tiempos antiguos, el Wendigo ha inspirado la cultura moderna, apareciendo en libros, en películas y hasta en videojuegos. Pero en realidad es un mito. En algunas regiones, los ancianos aún advierten sobre el frío del bosque y los susurros del viento, donde dicen que el Wendigo podría estar acechando, esperando que alguien se pierda en la oscuridad. ¿Es una realidad o es una leyenda? Esto, por supuesto, es para que ustedes lo decidan bajo su criterio. Mientras tanto, si alguna vez te encuentras solo en un bosque nevado, recuerda las palabras de las tribus algonicas que dice: el Wendigo siempre tiene hambre. Espero les haya gustado esta corta intervención. No olviden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Hello, en TikTok como Rafael Jordán Hello y en X como LA7, el
número sombra, @la7sombra. Como siempre, les mando un montón de buena energía. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, continuamos en nuestro podcast. Siempre guíese por el YouTube de los 40 Colombia. Vamos a la parte de noticias, a la parte de información. Me gusta decirle, o siempre he dicho, como notas, porque es que cuando la noticia y vamos a 200 kilómetros por hora, pues eso va pasando ahí mientras uno lee Facebook, nosotros de pronto desarrollamos un poco más. Entonces, tanto como noticiero no sería, pero sí es un informativo y entonces debatimos y aquí con todo y peleamos y que sí, que si no, que si nos gusta, que si no nos parece o simplemente no llegamos a ninguna conclusión. Y usted nos puede ayudar en numerar la caja de Pandora a los 40, numerar la caja de Pandora a los 40. Algo se encontró con el ARN, esa no es nuestra dirección interna, como nuestro código genético y demás, el famosísimo ADN, o ¿con qué me va a salir todo? Bueno, Chancho, la verdad es que esta noticia me emociona mucho en lo personal porque es algo que creería yo que puede salvar miles de vidas y son las vacunas de ARN. Es un mensajero contra el cáncer, que se trata del avance más innovador de tratamiento oncológico, pues la tecnología que se utiliza con el tema del COVID-19 muestra resultados alentadores en distintos tipos de tumores como el melanoma. Los hallazgos de los estudios más recientes y la opinión de hablan acerca de este tema de las vacunas de ARN. Son conocidas en todo el mundo porque fueron de gran herramienta de la ciencia para cambiar el curso de la pandemia del COVID-19 al salvar millones de vidas alrededor del planeta. Lo que pocos saben es que la tecnología de la que hablamos ya se investigaba para desarrollar tratamientos personalizados contra el cáncer antes de la interrupción de este virus. Pues resumidas cuentas, ¿de qué trata esta noticia, Chancho? Que pues sabemos que existen muchos tipos de cáncer, ¿cierto? Y ellos lo que están buscando es desarrollar una vacuna para cada persona. Si por ejemplo una persona tiene cáncer de pulmón, pero tiene algunas complicaciones en el cuerpo, pues ellos lo que buscan es desarrollar una vacuna para ese cuerpo. No es como que, bueno, esta es la vacuna contra todos los tipos de cáncer de pulmón, esta es la vacuna contra todos los tipos de cáncer de piel, no, porque sabemos que hay unas personas que, como dice la nota, tienen una metástasis y que son algunos órganos los que se pueden afectar o se pueden ir a otras partes del cuerpo, como la vejiga, el riñón, los pulmones. Entonces lo que ellos hacen es como que, bueno, cogen el estudio de la persona y dicen, bueno, esta persona tiene tendencia a que el cáncer se le expanda por este lado, se le puede ir por este lado o no, solamente está afectado en este momento en esta zona porque lo detectamos al tiempo. Entonces ellos lo que hacen es que desarrollan una vacuna y un tratamiento simplemente para esa persona como individual. Qué locura, cada vez la tecnología avanzando, y me gusta esto con el tema de las vacunas. A veces efectivamente son preguntas que también uno se hace todos los días, ¿no? Que por ejemplo cuando uno se toma una aspirina y que cómo hace el cerebro para saber en dónde queda el dolor. Pero digamos que eso es en pocas palabras es como la explicación que acaba de dar, como si efectivamente fueras a la pepa más en una enfermedad como el cáncer, ¿no? Y que esto con el tiempo vaya a poder desarrollarse con otro tipo de enfermedades que son incurables. Si usted es nuevo y dice estos señores, luego no hablan de fantasmas y demás, no, es que en la parte de informativo recuerde que hablamos de conspiraciones, hablamos de cosas locas que suceden con la tecnología, de cosas que suceden con las enfermedades, hemos hablado de vacunas, cambio climático, o sea, porque esa es la idea de lo que hablan en los informativos o lo que hablan, no sé, los pelados de pronto, o los viejos o los jóvenes hablan en una conversación de salón o en una tienda, porque no, es un tema de salud pública también, Chan. Exacto, que de pronto, pues, como decíamos, el que acaba de conectar el podcast, no, el año pasado hablamos de animales, de que si es posible comerse animales que supuestamente uno dice no, porque eso no sé, no es el pollo, va uno a comer elefantes, se puede, no se puede, temas de biología, de hipopótamos, o sea, cosas que tienen que ver dentro de todo ese mundo de lo que es bizarro, lo que es raro, lo que es extraño.
más allá, o bueno, o unido a la crónica roja, lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo fantasmagórico. Todo eso usted se va a encontrar en estos podcasts. Qué buen arranque. Y yo voy a arrancar mi 2025 con farándula. Usted sabe que a mí la farándula me priva, no tanto porque sea trivial, sino precisamente porque es trivial. Si le pasa a Sutanito y a Perencejito, la gente va a decir, entonces a mí no me da miedo contarme las historias, se las voy a contar a Chancho y Toby, porque si esa persona se mandó y no le están diciendo loco ni nada, pues entonces yo voy a contar mis historias. Y esta vez, este sí le puedo decir que este es el sueño de más de uno. Jessica Cediel. Opinión de Jessica Cediel, Toby, antes de que arranque. No, una mujer muy hermosa. Malo. Muy hermosa y muy inteligente. Una locura de mujer. Y verá lo que le pasó a Jessica Cediel. Atento. Ella, pues usted sabe, reconocida modelo, lo de la descarga, que es que ella hacía como una especie como de host ahí, no era como de los jueces. Y pues usted sabe, es una vieja muy activa en redes sociales con el tema del modelaje, de sus bailes y demás. Y ahí comparte pues sus tips de belleza. Resulta que en su red social Instagram, en diciembre, ella se encontraba conduciendo por la autopista norte en Bogotá y estaba con su mamá Virginia Silva cuando vio o cuando sufrió una experiencia sobrenatural. Según manifestó mientras pasó por la zona del cementerio Jardines de Paz, no había muy buena iluminación, especialmente por el sector derecho, que era por donde ella iba. Y mientras conducía había una sombra extraña que caminaba con mucha tranquilidad por la mitad del carril derecho, y su reacción inmediata pues fue cambiar de calzada. Era una persona alta, estaba vestida en negro, tenía pantalón negro, gorra negra y cabello negro más abajo del hombro. Cediel contó que fue un momento de mucho pánico, pues no es normal que alguien camine en medio de una carretera y mucho menos despacio cuando muchos autos van a alta velocidad. Por ese mismo carril venía una tractomula toda y por el retrovisor vi que también esquivó a ese personaje. Jessica afirmó que fue una experiencia sobrenatural que la dejó en shock y que su mamá también vio al personaje. La modelo confesó que no sabe con exactitud si se trataba de una persona o un ser sobrenatural, porque es que no se veía tan sólido. Ahora, se daba cuenta que los demás, como lo de la tractomula, parecían verlo, pero estaba como difuminado. Asimismo señaló que fue una situación bastante aterradora, de que incluso pues le dieron ganas de llorar. La presentadora reveló que se tomó el tiempo de contar lo que había sucedido a uno de los trabajadores del lugar al que ella se dirigía, pues era una persona que vivía en el sector, y el hombre le manifestó que esas historias paranormales son demasiado comunes exactamente en ese lugar de la vía. La mamá, que se llama Virginia Silva, dice que el tipo parecía incluso hasta elegante, iba como flotando muy despacio, era suave, como si incluso fuera un modelo. Afirmó que era flaco, no sabían, porque podía de pronto ser una mujer o un hombre, eso sí no se terminó, pero ella lo veía como un hombre, como estilo modelo, caminando suave, y se arrepintieron de no haberle visto bien la cara. Se arrepintieron desde el tema del morbo, pero también asimismo desde el susto, bueno, no mejor, porque qué tal que fuera un esqueleto o qué tal que fuera una cosa aterradora. Ahora, si de verdad le hubieran visto el rostro, qué tal que en serio si fuera un humano y es alguien que de pronto drogaron así ya. O sea, ya quitemos la parte paranormal, si no es un serio que un señor al que está desaparecido y que están buscando, bueno, para eso hubiera sido interesante verle el rostro, pero que era tanto los nervios que no fueron capaces. Pensaron que efectivamente había esqueletos debajo de esa sombra. Toby, usted y su eterna historia de que iba en la moto y van unos druidas caminando, pero más allá de esa historia, definitivamente uno a veces va por la calle y uno siente que hay gente que este señor como que no es sólido, o no tanto no sólido, sino que este tiene pinta de fantasma y no de un atracador, sino de un ser paranormal. ¿O usted qué dice? No, y cuando nosotros también hemos tocado estos temas, Chancho, de cuando nos mandan o nos comparten los videos que hay unas personas caminando por la carretera pero que no se encuentra, que supuestamente no tiene cabeza. ¿Usted se acuerda? Sí, efectivamente. Que salió una persona pero que aparecía supuestamente como solamente el cuello, pero no tenía cabeza. O sea, hay unas cosas que uno como no sé si es por el afán de ir rápido, que uno como que no detecta y no visualiza bien las cosas, entonces como que de primeras uno dice, me pareció ver esto, pero resulta que era otra cosa. Cerremos con este demente, ya este man sí ya se le chispotearon todas, y además me gusta siempre traerlo porque de verdad este man siempre nos da material, que es el señor Elon Musk. Pero antes de que diga Toby, voy a ir con una microhistoria que es como con lo que arrancó el año, muy chistoso, porque para el que no maneja X, el man está súper aficionado a los space, y entonces por allá desataron una conspiración, y es muy curioso porque usted sabe que a veces se torna todo muy político, y supuestamente el señor Musk es pro Trump y todos su comunidad es pro Trump. Pero ¿por qué fue importante esta especie de conspiración? Porque
como él tira todo es para el tech, me refiero a exacto, lo de Tesla, lo de que también explotó un Tesla ahí enfrente de la Torre Trump, todo lo de Starlink y no sé qué, empezó a ver como una especie de, yo no sé cómo llamarlo, como de guerra civil entre los mismos fanáticos, porque hay unos que son norteamericanos, es decir, nacidos en Estados Unidos, y para nadie es pero por favor, si los pro-Trump se acaban de dar cuenta de eso, están mirando fuera del tiesto, se acaban de dar cuenta que las mentes más brillantes del planeta están, en cuanto a eso de tech, están en Malasia, en China, en India, ni siquiera en Europa, o sea, estamos hablando de orientales y demás, coreanos, japoneses, entonces como que hasta ahora se dieron cuenta pues que son personas no americanas, y pues dentro de la campaña se supone América para los americanos, entonces hubo como una medio guerra civil porque el man parecía decir o estar de parte del extranjero. ¿Y por qué Musk está de parte del extranjero? Porque él es surafricano. Entonces fue muy curioso porque empezaron como a mostrar como unas teorías de que supuestamente él tiene como unos clones para poder hablar en esos spaces y que esos clones no son, pero son muchos y no importa si son 2 o 3, porque igual si hay gente real obviamente que se mete a debatir ahí de ese mundo tech, del Bitcoin, de bueno, mil cosas, de lo del mismo Tesla y demás. Entonces enero prácticamente arrancó con esa historia de ellos como peleando entre sí, pero efectivamente hablando de esos clones y que no han podido determinar si son de verdad, si no son de verdad, o hay alguna plataforma que sería absolutamente normal que él desarrolló para las redes sociales y que no nos ha llegado. Me explico, el día de mañana usted va a poder manejar sus redes sociales sin necesidad de programar un bot, sino que él sea el bot per se. ¿Me hago entender, Toby? O sea, como usted dice, sí, le dice al bot, mire, yo necesito que usted tome 5 fotos mías y me las suba así. Obvio, se puede hacer desde este momento, pero tú programándole. Pero parece que él tiene el secreto para que como que el bot, programada. Exacto, como que el bot se mueva solo y hable y que participe. Lo que me parecería una locura. A mí sí me interesaría tener eso. ¿Vos te imaginas? Un man que te organice las redes sociales, pero sin que vos la programes, sino que sea solamente el bot. ¿Usted qué opina de eso? Pues la verdad me parecería muy teso porque quedaría como la película de Click. ¿La de Sandler? La de Adam Sandler que llega un momento en que se colocaba como en automático. No sé si usted se acuerda. Sí. Pero usted no nos va a hablar de eso. Usted nos va a hablar de otra cosa. ¿De qué nos va a hablar con relación al señor Elon Musk? Bueno, le pregunto, Chancho, primero, ¿usted cree en algún momento nosotros vamos a llegar a vivir en Marte o en algún otro planeta? No nosotros, es decir, esta generación, pero sí, el humano tiene que llegar. El humano va a colonizar un planeta, Toby. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Así como hizo la Luna. Es más, ¿sabe que a mí me late chocolate que igual, por más de que estemos en carrera a Marte, va a ser primero la Luna, así sea una base con 10 tipos, pero allá vamos a estar primero? Eso opino yo, ¿no? Bueno, pues voy a hacerle la pregunta a los oyentes también para que la respondan a través del numeral La Caja de Pandora a los 40, y es, ¿ustedes creen que vamos a vivir en Marte? Pues la verdad es que ya incluso hay una fecha establecida para Elon Musk y él dice que va a ser el 2050, y le voy a contar cómo va a ser el paso a paso. Usted me diga qué le parece. A ver, resulta que pues actualmente National Geographic está emitiendo un discurso que combina como todo lo que ha dicho Elon Musk en un documental científico para contar todo de la primera misión tripulada para el planeta rojo, lo que hace altamente 2 líneas temporales. La verdad es que dice que en el 2033 puede existir como esa posibilidad que se pueda ampliar como ese primer cohete, ¿cierto? Y pues le voy a decir lo siguiente. A ver, en el 2016 ellos ya empezaron a trabajar con los ingenieros para mirar a ver si la misión se podía hacer realidad. Dice que cada capítulo de esto contiene un fase de, por ejemplo, los pioneros, ellos lo llaman así. Dice la fecha que suele situarse como el horizonte hacia el que está trabajando la década del 2030. Dice que opta por el 2033 como el momento en el que se va a lanzar pues la primera nave que va a llevar a los primeros astronautas a Marte. Si nos fiamos de los planes de Elon Musk, el CEO de SpaceX pues dice que esta misión puede ser tripulada y que pues hay unas personas que son como las involucradas en todo este proceso y que van a ser los ingenieros que van a crear como todo este tipo de cohetes, ¿cierto? También hay otra fase que sería como que los tripulantes lleguen a Marte y habrían tenido que lanzar pues como esto con todas las provisiones porque no saben si en el lugar pues hay comida o también van a tener pues oxígeno. Entonces van a tener como un campamento base, sin embargo va a ser temporal porque los primeros habitantes tendrán que demostrar que se puede sobrevivir allí generando también su propio oxígeno y su propia comida y también resistiendo a las tormentas de arenas que hay en este lugar, que la verdad se combina como con la temperatura que es muy extrema. También en caso pues que tengan una protección para la radiación espacial, también que pueda ofrecer como una atmósfera donde puedan estar niños, porque obviamente usted si quiere colonizar pues como el lugar,
tiene que existir como un buen ambiente para que los niños puedan desarrollar. También pues tendrán que ampliar la base para poder llegar muchos más tripulantes y los futuros colonos. Dicen ya que vamos a tener una expansión en el 2037 hasta el 2041. Una vez que la presencia humana pues consiga asentarse, va a encontrar una manera de sobrevivir en la superficie marciana. Daría comienzo la expansión de este campamento a base inicial. Dice que incluso muestran pues como unos planos chancho de cómo sería el tema de dónde estarían como las naves aterrizando, los paneles solares para poder generar la energía, algunos conductos que pues alimentarían, me imagino yo, como que las casas o las bases donde pues las personas van a vivir. Y también dicen que van a tener como unos resguardos para poderse como proteger de todo el clima, que pues como habíamos dicho es algo muy y ya pues para el año 2041 y 2050 sería el asentamiento. Teóricamente, mientras que los primeros astronautas ponen un pie en Marte y muestran que se puede sobrevivir allí, en la Tierra tendrán que estar construyendo las naves para llevar a los primeros colonos al planeta Marte. Enseña todas las dificultades de la misión tripulada y pues para que las personas cuando ya vayan a volar y lleguen a este lugar, pues digamos que ya las personas que viajaron primero pues puedan recibirlos como de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, como para resumirle, dice Elon Musk, las naves tripuladas podrían llevar hasta 100 personas a Marte cada 26 meses, que es cuando se abre la ventana de lanzamiento más óptima, que es cuando el planeta rojo y la Tierra se encuentran más próximos, y que harán falta unos 10.000 vuelos tripulados más otros tantos de carga para poder crear en Marte una colonia humana autosuficiente y con 1 millón de habitantes. Todo esto pues se puede tardar aproximadamente 4 décadas y Elon Musk está convencido de que puede lanzar la primera nave tripulada en los próximos años. No sé, el Chancho, ¿qué le parece la noticia? Yo creo que, o sea, desde la planeación tiene sentido, pero me refiero de pronto a los tiempos no dan. Si el tipo ya empieza que de 2050, 2060, no sé, yo vería luz por ahí, no sé, en el año 2100, por ejemplo. Y exacto, y primero pues toca ir como medio construir la base y ya después pensar en los viajes, porque primero es como hacer los asentamientos y de todo. O sea, como que en la planeación bien. No, yo estoy convencido que sí, pero no nosotros. Entonces ya queda en los oyentes. ¿Ustedes qué opinan? Numeral, la caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Cantidades y cantidades de oyentes que nos pedían y también nos hacen preguntas a ver si este año podemos recuperar el audiovisual, ¿no? Porque hicimos una temporada pequeña audiovisual, estamos trabajando en ello, así sea obviamente para YouTube como la estábamos trabajando, porque incluso también podríamos abrir una puerta en televisión, pero pues ahí vamos trabajando piano a piano porque hicimos muchos capítulos para YouTube. Obviamente no ponerlo en el horario donde ya tenemos el podcast, sino para que sea variado y ustedes tengan más contenido en la semana. Gente como la zarigüeya geológica, como Camilo, como Elder, como Al-Bahad Mamad, como el señor Foster. También estaba por ahí nuestro amigo Beltrán, Cardoso, el señor Teodoro. Bueno, en fin, tanta gente que decía, ¿cuándo van a volver? Ya me tenían el Instagram reventado, pues ya volvimos y pueden comunicarse con nosotros a través de numerar la caja de Pandora los 40 en Twitter y ahí vamos a retuitearlos, por ejemplo, demostrarles que sí estamos pendientes de ustedes. Y es tiempo de que hable nuestro amigo Toby, @DJ Toby FM. Ya habíamos escuchado el tema de los Voz Populi que son tan bacanos, pero también tenemos historias, esas historias que son increíbles. ¿Son de la vida real? ¿No son de la vida real? Es a veces una línea muy delgada entre la investigación, porque puede que, exacto, uno hace la investigación, encuentra los datos, pero a lo mejor es una leyenda urbana y no hay pruebas al respecto. El caso es que hay un asesino en la ruta, un asesino en la gasolinera, y de eso nos va a hablar el señor DJ Toby aquí, en la caja de Pandora de los 40. Y seguimos con una sección que nos gusta mucho a través de la caja de Pandora de los 40, y es hablar acerca de misterios, investigaciones, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un asesino en serie que en su lista de asesinatos pues llegó incluso a matar hasta más de 50 mujeres.
Y es que este hombre se hace llamar asesino de la gasolinería, un asesino en serie y un violador estadounidense que fue condenado por 3 asesinatos y tenía 2 juicios más programados, pero se le retiraron los cargos debido a los deseos de las familias de las víctimas. Además, como se los había comentado, pues se dice que llegó a matar hasta más de 50 mujeres entre 1975 y 1990, y estos datos pues la verdad se recogieron durante muchísimos años, y se dice que esto sucedió en las rutas de camión, y pues las mujeres desaparecían durante esos años y coincidían con el perfil de que el hombre escogía a sus víctimas. Cuando fue capturado y declarado que había estado realizando estas actividades durante 15 años, pues el hombre tomaba fotografías de algunas de sus víctimas, y las fotografías más conocidas era de la última, de una chica llamada Regina Kay, la cual tomó momentos antes de matarla en un granero abandonado, esto en el estado de Illinois. La verdad es que este chico no tuvo una infancia muy fácil, porque su padre había regresado de la guerra en ese momento, porque había sido soldado de los Estados Unidos. Y pues se dice que este chico desde los 16 años había tenido ya su primer arresto, y esto por manipular un vehículo, y junto a este arresto pues también se le adjudicaba una pelea. Resulta que este chico pues llegó, se unió a los Marines, y en ese mismo año su padre fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 12 años y después se suicidó mientras esperaba el juicio. Unos pocos años después, en 1967, Roots fue despedido sin honores del ejército por su participación en un robo. Después de ser rechazado sin honores de los Marines en la época de los 60, asistió a la universidad, pero la abandonó más tarde. Intentó unirse a la fuerza del orden, pero fue rechazado por ese deshonroso pasado en los Marines. Y a lo largo de los 70 y 80 se casó 3 veces y tuvo un hijo con su primera mujer. Seguidamente pues se trabajó en tiendas, supermercados, almacenes, y finalmente se convirtió en un camionero en la larga distancia. Sus intereses personales y pasatiempos incluían involucrarse en muchísimas peleas, y durante los 80 también pues tenía problemas de abuso verbal, físico y sexual a terceras personas. Se piensa que este hombre mató por primera vez en el año de 1989, aunque solamente fue acusado por una víctima anónima de secuestro y tortura. La víctima tenía 18 años de edad y era una vagabunda. Cuando Rhodes fue detenido, la víctima rechazó presentar cargos, sintiendo que no sería creída y pues que debía pasar algunas pruebas existentes. En su declaración a la policía, ella dice que no veo nada bueno en presentar cargos, solo va a ser mi palabra contra la suya, y si hubiese alguna prueba pues lo podría denunciar, presentaría cargos y obviamente él entraría a la cárcel. Pero luego se dieron cuenta de que ella pues le tenía muchísimo miedo, porque ya había soportado 2 semanas en su camión. Rhodes había convertido esta cabina del camión en su propia cámara de tortura, donde mantenía a las mujeres y a veces durante semanas las torturaba y las violaba. Se dice que mató por primera vez en 1970 y Rhodes cazaba en las autopistas, por ejemplo las prostitutas, en las paradas de camiones, y las primeras víctimas confirmadas fueron una chica llamada Cadence y su marido Douglas. Esto en enero de 1990. La pareja estaba pues conociendo el auto shop cuando Rhodes les recogió en el camión mientras realizaba un viaje de larga distancia. Mató inmediatamente al hombre y luego a la mujer, donde más tarde en Texas pues también encontraron otros cuerpos. Durante más de una semana y durante todo este tiempo pues este hombre hizo múltiples violaciones, y pues lo que hacía era que regaba los cuerpos por todo el estado, como Texas, también el condado de Utah y también por Houston, Texas. Este hombre pues en 1994 fue condenado por el asesinato en primer grado de Regina Kay, como ya se los había comentado, y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en el centro de la correccional de Illinois. Se extraditó a Utah en el 2005 para ser juzgado por las muertes de Cadence y Douglas, y sin embargo, de acuerdo a algunas solicitudes de las familias de las víctimas, los cargos fueron retirados en el 2006 y volvió a prisión. Rhodes, más tarde extraditado a Texas por el asesinato de un hombre llamado Walter E. Jones, pues para no recibir esta pena de muerte llegó a un acuerdo y se declaró culpable de las muertes, recibiendo una segunda cadena perpetua.
a pesar de las otras condenas en Texas, continúa cumpliendo esta condena de cadena perpetua sin libertad condicional en un centro correccional en Illinois. Son historias en esta oportunidad hablando de asesinos en serie con la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer como siempre estar con ustedes en esta nueva temporada. Recuerden siempre guiarse por el playlist de YouTube. Obviamente ya el resto de la semana queda nuestro podcast en todo lado. Queda nuestro podcast en Google Podcast, en Spotify y demás, pero yo creo que YouTube es la mejor forma de acomodarse. Y recuerde que siempre transmitimos de Bogotá para el mundo, pero 40 tiene varias emisoras terrestres, obviamente la de la capital, Medellín, Cali y Villavicencio. Entonces, si usted escucha en alguna de ellas, sobre todo en Villavicencio, el programa lo está haciendo, lo está programando. Guíese siempre los domingos de 8 a 10 y los festivos pasa de 8 a 10, pues porque no hacemos programa en domingos de fiesta, porque obviamente estamos en producción de mezclas. Para arrancar el año, ya lo habíamos debatido con Toby al principio del espacio, dijimos, bueno, traigamos no solamente esas historias de fantasmas, de espíritus, de demonios, sino todo ese mundo del ocultismo, porque bueno, ahorita incluso vamos a hacer una separación y yo sé que nuestro invitado sabe la diferencia o sabe la unión de los dos términos, pero es porque exacto, ya salimos de la parte de dicharachera, la parte de Año Nuevo y de predicciones y demás, y ahora lo que pasa es que nos metemos de pronto en temas más oscuros, y ese tema que hemos escogido es ese más allá, pero cuando uno lo quiere traer a la fuerza y de pronto trae algo que uno no debe. ¿Quién más? Sino Beto el ocultista, Beto el hombre que sabe también mucho de las cartas astrales, para hablarnos del tema. Con las buenas noches en este 2025. ¿Cómo me lo trataron las vacaciones, Beto? Viejo César, encantado de estar aquí acompañándote en la caja de Pandora. Todo muy bien, espero también muchas bendiciones para todos en este 2025. Muy buenas vacaciones, mucho trabajo también, pero ahí vamos. Bueno, entonces antes de entrar en materia, porque hoy sí queremos, hemos hablado de precisamente el término y ahorita nos va a hacer la diferencia. Hablamos ya con Toby del famoso espiritismo. Entonces resulta que uno se quiere conectar y a lo mejor esas conexiones eran inocentes, porque de verdad alguien sí quiere conectar con una novia, con el papá, con el hermano, pero de pronto pues en los ciernes del espiritismo no se estaban imaginando que de pronto podía entrar algo más. Entonces, lo primero es la diferencia. ¿Es una diferencia de términos o uno es sine qua non del otro? Ocultismo y espiritismo. ¿Cómo poder unir esos dos mundos? Bueno, realmente para mí son dos cosas muy distintas. Digamos que el espiritismo para mí es podría decir una corriente de creencias, en donde hay personas que quieren interactuar constantemente con el mundo espiritual y en donde el mundo espiritual constantemente está interactuando con nosotros, nos puede dar información, podemos solicitar favores, podemos recibir ayuda espiritual, es decir, es la creencia total de la existencia de un plano invisible espiritual desde el cual nuestros seres queridos o aquellos que se adelantaron en el camino pueden llegar a asistirnos, ayudarnos, podemos llegar a interactuar con ellos o a recibir mensajes importantes para nuestra vida. El ocultismo abarca el estudio del espiritismo. El ocultismo abarca el estudio de todas las ciencias ocultas, de todo lo que de todo lo que podríamos determinar que es oculto en este mundo. La magia, la brujería en todas sus manifestaciones, la magia en todas sus manifestaciones, la astrología, la numerología, todas las ciencias que llamamos ciencias antiguas, ciencias eternas, les digo yo, porque han superado el paso de los años. Las prácticas espirituales, todo eso abarca el ocultismo, y el espiritismo particularmente
ese tema de estar en contacto con el plano espiritual. Ok, y entonces ahora sí, entrando en esa conexión, vamos a hablar entonces, como lo acaba de decir Beto, es como una ramita, como una subciencia, algo así. Entonces resulta que en un principio, cuando se creó el espiritismo, y dando a entender que es real, es decir, no le estoy diciendo, querido oyente, que es obligatorio, que me tiene que hacer caso, de que sí, que cuando conectas sí es, no, pues obviamente hay timos y hay predigisticadores, no puedo decir la palabra, o bueno, o adivinos, o gente que engaña, ¿no? Y uno dice, uy, este man está adivinando, y uno le está entregando información, pero partiendo de la base que el contacto es real, se supone que esto se hacía en un principio solo para los seres queridos, la gente que uno conocía, amaba y quería, o de pronto no sabemos si en serio desde un inicio el espiritismo fue para contactar con el mal. No, yo creo que realmente el espiritismo surge como una necesidad humana de entender que hay más allá de la vida, más allá de la vida física. Y digamos que de recibir mensajes de aquellos que suponemos tienen una percepción distinta de la que nosotros estamos percibiendo en la vida física. Y entre ellos, pues obviamente los más allegados van a ser nuestros familiares fallecidos, maestros espirituales, guías espirituales que no están encarnados en la materia. Surge como esta necesidad, ¿no? Digamos que en ese tiempo donde surge el espiritismo, aunque ya obviamente existían muchas religiones de las que llamamos animistas, en donde cada objeto y cada ser en este mundo tiene un espíritu asociado y donde tenían interacción con esos espíritus, están los chamanes, que eran quienes mantenían esa comunicación con el mundo espiritual, no solamente de la naturaleza, sino de los ancestros. Y digamos que el espiritismo surge con esa necesidad de establecer ese contacto a través de personas que tienen unas capacidades, digamos que no quiero llamarlas sobrenaturales, sino unos talentos específicos, como los podría tener cualquier otro. Para mí todo es natural, digamos que la mediunidad para mí no es sobrenatural, simplemente es un talento con las que algunas personas nacen o algunas personas desarrollan con propósitos para sus propias vidas y para las vidas de los que están cerca de ellos o quienes tienen la oportunidad de establecer contacto con ellos. Y ahí surge ese espiritismo, ¿no? Me puedo comunicar con el plano espiritual. ¿Qué tienen los espíritus para decirme? Ok. La palabra es prestidigitador. Prestidigitador, que es una persona que hace juegos con las manos, que hace otros trucos porque te va engañando y no necesariamente es que esté haciendo contacto con tu muerto. Y obviamente cuando ya el medium dice yo lo voy a recibir, pues puede que sí, pero seguramente muchos de esos son un timo y el tipo empieza a convulsionar. Entonces listo, eso es como el bueno, el mensaje bueno, y efectivamente sí apareció y que la huele, que tal, y la gente feliz. Pero entonces también dentro de todo este camino, y también seguramente de siglos atrás, ya había gente que decía, no, ahora no me interesa ningún amigo, vamos a traer al demonio, vamos a invocar. Esto más o menos como desde qué época cree usted que esto se hacía, siempre se ha hecho, solo es en la modernidad, y me imagino que es para pedir favores solo relacionados con cosas lúdicas, o qué otras cosas se le pide a estas entidades, querido Beto. Por supuesto, es una ciencia muy antigua, es una práctica muy antigua. Desde que el hombre empezó a tener una percepción de un plano espiritual superior a él, entre comillas, quiso comunicarse con ese plano, y ahí surgen los planos de las deidades, ¿no? Hay algo superior que gobierna, hay algo superior que tiene control sobre las situaciones que me ocurren, no solamente sobre las situaciones benéficas, y entonces desde la percepción humana se crean los ídolos benéficos, ¿cierto? Aquello que me otorga beneficios, y también desde las cosas malas que me ocurren, y entonces surgen los ídolos maléficos, los dioses malos, ¿no? Los dioses castigadores. Entonces, de acuerdo a la percepción humana y al transcurso de sus vidas, pues había deidades que podían ayudarlos, digamos que podían darles una buena cosecha, y habían deidades que podían destruir su cosecha y dejarlos sin comida o sin lo necesario para sobrevivir. Y de ahí el hecho de que el hombre empieza a interactuar con entidades que podemos percibir como malignas. Y yo creo que esto hace parte de la naturaleza humana, porque nosotros estamos divididos, somos seres duales en esta existencia de la materia. Y nuestro trabajo aquí es reconciliarnos con la unidad, reconciliarnos con nuestra esencia divina. Pero esas deidades, digamos que malignas que el hombre percibe, pues empezaron a ser parte de su
su práctica espiritual. Y entonces nacen seguramente aquellos que dirían, bueno, esta entidad es maligna, entonces yo puedo pedirle, por ejemplo, que destruya a mis enemigos. Yo puedo pedirle que destruya a mi enemigo particularmente, y empezaron las invocaciones de entidades espirituales que fueran destructivas. Y ahí viene pues todo este tema que realmente, viejo César, yo creo que muchas de las entidades que existen en los planos invisibles que percibimos como negativas han sido alimentadas y han sido creadas por mentes humanas. No necesariamente todas van a ser seres que han existido por eones, sino que muchas entidades han sido creadas y alimentadas por mentes humanas y siguen siendo alimentadas por mentes humanas, y por eso siguen existiendo en los planos invisibles. Oiga, esto que usted me acaba de decir me deja frío, porque si usted me está hablando de un alimento, de un ser, es como si de pronto, sí, como un homúnculo. De pronto, no sé, voy a traer a Satanás. Bueno, Satanás no viene per se, vienen sus demonios o sus entidades o el que sea que uno invoca. Pero si usted me dice que uno también los alimenta, puede que había un ser X, etéreo, y como que se atravesó en la comunicación y a través del odio y de gente que sabía de estos ritos y estas cosas, entonces empezó a crecer como otro demonio, como un monstruo. Es decir, sí se han creado, usted lo acaba de decir, entonces se crean monstruos, qué sé yo, etéreos o sombras etéreas o entidades malignas a partir de la energía negativa de la gente. Sí, a través de, digamos, desde el punto de vista del estudio de lo oculto y lo paranormal, existen un tipo de entidades que les decimos entidades EPK, que traduciría en español como entidad psicoquinética. Digamos que en otros entornos ocultistas también se conoce como tulpa, ¿ok? Y esas entidades son creadas voluntaria o involuntariamente por mentes humanas, por energía. Algo que las personas no saben es que nuestros pensamientos realmente son energía. Cuando ese pensamiento se manifiesta en coherencia con la voluntad, con la emoción, sea cual sea la emoción, si es en este caso una emoción negativa, puede generar una creación de entidades que creen que tienen conciencia y se pueden manifestar como entidades malignas. A esas les llamamos EPK. Muchos de los entes negativos que las personas experimentan en sus vidas pueden llegar a ser entidades del tipo EPK. Son alimentadas por aquellos que las crearon y siguen siendo alimentadas o se autosostienen por, pues digamos, las emociones que también hacen afín a su creación. El odio, la destrucción, la envidia, etcétera, etcétera. Todas las emociones negativas humanas están siendo alimentan esas entidades. Y de hecho las entidades, digamos, del bajo astral, muchas fueron o son entidades creadas por mentes humanas. Qué datazo. Bueno, ya me acordé que existían efectivamente los tulpas, pero así como me lo está pintando hoy, realmente creo que los oyentes nos estamos desayunando de algo nuevo. Muchos de esos ejércitos del mal, entonces mire, son creados por nosotros mismos. Recuerde participar con numeral La Caja de Pandora los 40 en Twitter. Estamos con Beto el Ocultista. Pero entonces pasemos a otra de esas subdivisiones. Si no necesariamente es un tulpa, pero lo que podrían ser el hombre del sombrero, las sombras, fantasmas, pero que no, sí, como seres etéreos, pero que no son de ningún papá, ni novia, ni nadie muerto. ¿Esos qué son? ¿Como rezagos de energía que quedaron atrapados ahí en la comunicación y por eso andan por ahí o qué? Mira, dentro del, digamos así, la experiencia de entidades negativas de los mundos invisibles, hay muchas cosas. Yo creo que hay un ser que es mencionado en el Islam, que son los famosos Dibuk. Perdón, no son los Dibuk, ahora se me fue el nombre. Son los Jinn. Los Jinn serían los demonios de alta jerarquía. El Islam dice que son seres creados del fuego sin humo y que siempre tuvieron libre albedrío. O sea, son seres etéreos o plasmáticos que tienen libre albedrío. Muchos de ellos fueron creados incluso antes que la humanidad, y entonces parece ser que por alguna razón tienen un libre albedrío. Algunos podrían elegir su religión, pero hay otros que también podrían elegir no tener ninguna creencia, y a esos los llamaríamos como los famosos demonios de alta jerarquía. Son seres que son normalmente muy poderosos y tienen un gran poder de manifestación en el mundo visible. Ahí seríamos, digamos que podríamos asociar a aquellos seres que llamamos demonios, sobre todo porque hay un nombre muy famoso de uno de esos seres, de uno de los jinn más famosos, y es el famoso Shaitan. Entonces mira, asocia ese Shaitan con el famoso Satán, ¿no? Con Satan en inglés. Entonces
muy supremamente parecido. Podríamos asociar esos seres con los famosos demonios, ¿ok? Son seres que no les gusta ser molestados, normalmente habitan en lugares alejados, deshabitados. El Islam dice que habitan en los desiertos, también en las casas abandonadas. Y ahí es donde nos encontramos con un término también de investigación paranormal que se llama demonio residente. Y es que cuando hay una casa abandonada muchísimo tiempo, lo más probable es que termine habitada por un ser de esta naturaleza. ¿Qué más hay ahí, viejo César? El judaísmo nos habla de dibuk. Dibuk es un término que quiere decir adhesión. Pero, ¿qué es un dibuk? Un dibuk es un alma perdida, un alma humana perdida. Entonces vamos a suponer que dentro de la manifestación humana hay personas malas. Y creo que no es un secreto para nadie. Y hay personas muy malas, que tampoco es un secreto para nadie. Estas personas, por sus creencias, por sus apegos, por sus emociones negativas, muchas veces al terminar con sus vidas físicas, quedan apegados al plano físico, no trascienden en lo espiritual. Y obviamente, ¿qué quieren seguir haciendo? Seguir haciendo el mal. Y entonces se transforman en entidades que llamamos de carácter demoníaco, pero que no son demonios, pero que son tan intensos que pueden llegar a poseer. Entonces, a esa entidad de carácter demoníaco es a la que conocemos como Dibu. Se puede adherir a la energía, al cuerpo energético de un ser humano e influenciarlo negativamente. Y seguramente podría contarte muchas más. Digamos que hay una nueva versión terapéutica que se llama la terapia de la posesión espiritual. Considera una cantidad de seres adicionales, ¿no? Los obsesores kármicos. Un obsesor kármico vendría siendo como un alma humana perdida. Cuando yo hablo de perdido es que no siguió su camino, ¿ok? Se quedó apegado a la vida física. Un alma humana perdida que después de su fallecimiento nos tiene un gran odio. Vamos a suponer, no sé, un ejemplo. Esa persona perdió la vida y cuando perdió la vida la perdió odiándome. Entonces, después de su deceso, seguramente quiere vengarse y entonces se transforma en lo que llamamos un obsesor kármico. Y podría venir a atormentarme y a querer hacerme daño y a influenciarme negativamente en mi vida. Entonces ahí tenemos los obsesores kármicos. Hay almas perdidas que se apegan a los seres humanos. Ya sea porque quieren seguir viviendo la vida física, ya sea porque experimentaron adicciones y aún siguen siendo o pensando que tienen que estar apegados a la vida física. Ahí encontramos muchas cosas más. Encontramos algo que se llama los mistificadores, que son almas que son almas perdidas también, pero que tienen gran luz y entonces quieren ayudar a la humanidad y se hacen pasar muchas veces por maestros espirituales, pero que en las terapias de la posesión espiritual resulta que también están perdidos y perdieron su rumbo y piensan que tienen un propósito o digamos algo particular que les fue encomendado hacer en este mundo y tienen que ayudar, pero no siguen adelante. Hay muchas cosas ahí en el plano espiritual y hay muchas otras entidades de las que podríamos hablar, viejos. Y entonces ahí deduzco de eso que nos está explicando, que supongamos, pues me voy a aventurar y usted me dice si se puede o no. Entonces, por lo de los tulpas y por lo que usted dice que algunas de estas entidades mutan, puede haber la posibilidad de que se fue el alma de un ser querido realmente y esa alma mutó en algo absolutamente maléfico en el limbo. ¿Sí? O sea, no sé, su tío se murió, lo asesinaron o lo que sea, y entonces pues por esa venganza que él no puede cobrar, realmente termina convertido en una entidad del mal. Eso es una locura. Mira, te voy a explicar desde una perspectiva diferente a la creencia nuestra. En el hinduismo, tú sabes que los cuerpos se creman después de su deceso allá a orillas del Ganges, ¿cierto? Los cuerpos se creman precisamente para evitar que sean parasitados por entidades oscuras. Se queman para destruir todos los cuerpos sutiles de ese cuerpo fallecido. Las familias normalmente después del deceso de un familiar entran en una especie de cuarentena, o sea, en donde tienen que comer ciertas cosas no. Se cuidan muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de posesión digamos que es más propenso a ser poseído la familia del fallecido por fragmentos del cuerpo astral del fallecido. Es decir, podríamos tener digamos que todo es energía, ¿no? Podemos tener un fragmento de energía que tiene toda la información del tío Pepe que falleció y podríamos establecer una comunicación con un fragmento de energía de un fallecido, ¿ok? Entonces normalmente los fragmentos del cuerpo astral que se desprenden tras el fallecimiento pueden corresponder
a lo que esa persona en vida no pudo integrar a la sabiduría de su alma. Por ejemplo, si yo tengo una faceta iracunda, si yo soy muy buena persona, soy muy querido, soy muy amoroso, pero tengo una faceta de ira despiadada donde alguien puede decir, oh, no, es que Alberto es muy buena gente, pero cuando está enojado hay que correr. Entonces, esa faceta mía puede desprenderse en un fragmento del astral y entonces transformarse en un ente iracundo, ¿ok? Sigue siendo un fragmento de lo que fue mi energía en vida, pero se transforma en un parásito astral. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues de una manera iracunda y maligna. Ok. Y yo creo que siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Ya hablamos del espiritismo, Beto nos contó un montón de cosas, el espiritismo como una de las tantas ramas del ocultismo y demás, y ya estamos hablando pues como de estas entidades y esta mediunidad, fantasmas y bueno, Y es pues como las enseñanzas que siempre dejamos, el famoso cuento de la ventana. Antes de ir a esa famosa enseñanza que siempre damos de para qué abre esa ventana si no había necesidad, hay que recordar que Beto hoy en día pues es más como de la carta astral y todo, pero Beto en varios programas nos ha contado que en alguna época pues sí estaba en ese, digamos en un mundo un poco más activo, más oscuro con el ocultismo y que sí pasaban contactos con seres de estos, pero que eso no se debe hacer y que no cualquier Pedro Pérez y menor de edad y lo que sea por mamar gallo se debe poner a hacer eso, porque en serio no pueden manejar esas entidades y a lo mejor Beto, que tiene más experiencia, pues sí lo pudo hacer. ¿Es así la vuelta, Beto? No, realmente mi contacto con lo espiritual, y eso tiene mucho que ver con, digamos, con cómo nacemos. O sea, hay personas que su contacto con el mundo espiritual va a ser armónico. Para mí somos como antenas, ¿no? O sea, estamos diseñados para recibir y transmitir determinadas frecuencias que podemos seguramente ir ajustando a lo largo de nuestra vida dentro de nuestro libre albedrío. Sin embargo, somos antenas. Entonces, hay personas que van a experimentar contactos con lo espiritual muy armónicos. Entonces, yo soy una persona que nació con una, digamos así, programada para entrar en contactos espirituales armónicos. Personas que no. Hay personas que nacen con, digamos que frecuencias de recepción en donde sus contactos con lo invisible no van a ser armónicos, donde todo lo que viene del mundo espiritual puede llegar a hacerles daño. Ya digamos que las razones tendríamos que entrar a evaluarlas. Puede ser temas kármicos, vamos a suponer que la persona en vidas pasadas fue un mago negro, estableció vínculos con entidades negativas y entonces su contacto con el mundo espiritual pues puede llegar a no ser armónico. Hoy en día tiene otra conciencia, otra personalidad que no entiende, digamos, qué fue lo que pasó o de dónde vienen esas entidades a su vida. Entonces todo depende de cómo esté esa persona sincronizada con su contacto con lo espiritual. Por eso yo siempre digo, no todo el mundo debería entrar en la investigación paranormal, no todo el mundo debería entrar a hacer invocaciones, no todo el mundo debería entrar al tema, digamos, de lo oculto. Solamente algunas personas deberían entrar y algunas personas deberían, sí pueden conocer, obviamente, sí pueden entender, por supuesto, pero las prácticas espirituales creo que tenemos que ser muy responsables en que nuestras prácticas sean equilibradas y armónicas. Sí, me gusta mucho eso como lo presenta Beto, lo de la armonía, porque por eso yo decía en estas partes de enseñanzas que siempre terminamos diciendo, no, es que nos pusimos a jugar la ouija, no sé qué, y quedó ahí el demonio metido. Entonces, pues, ¿para qué abre usted una ventana? Abre la ventana para saber si hay calor o frío. No tenía necesidad. Abrió la ventana y se quedó el bicho ahí. ¿Y de esas historias hay alguna, Beto? No suya, pues que usted conozca, de alguien irresponsable, que de pronto citó algo en latín o la ouija, o de pronto por otro método y quedó ahí el bicho metido. Creo que historias hay muchas. O sea, lo que pasa es que las historias que yo conozco son más a nivel terapéutico, ¿no? Entonces no tienen esa connotación como que tienen las películas hollywoodescas. Sí. Pero en el estudio de los casos se ve mucho eso. Es decir, muchas personas experimentan o tienen experiencias negativas con lo espiritual. Y esas personas que tienen esas experiencias las tienen con propósitos. Yo siempre veo, por ejemplo, todos los casos de demoníacos, donde una persona llega a una casa y en esa casa hay un demonio y esa experiencia los cambia, los transforma o los destruye. Y las personas casi siempre cuentan la misma historia, si te das cuenta. Siempre dicen, no, yo estaba buscando una casa y de pronto pasé por el frente de esta casa y me pareció maravillosa. Y es una casa construida por allá en 1700 no sé qué. Y me encantó la casa y me sentí inmediatamente atraído y la compré. Y tenga que tuvo su experiencia bien negativa con lo espiritual. Y ahí es donde yo digo, es que hay que conocer como la historia completa. No sabemos si en el pasado esas personas estuvieron asociadas
asociadas a ese lugar, asociadas a esa casa, asociadas a los acontecimientos que ocurrieron ahí. Ya no como las personas que son hoy, pero sí como las personas que pueden haber sido en el pasado. El pasado, por supuesto, todavía se manifiesta para nosotros en el presente. No hay un tiempo definido en el espíritu. Está el pasado, el presente, el futuro, todo pasando al mismo tiempo y todo entrelazado. Pueden pasar 100 años, pero 100 años para un demonio es un suspiro en el tiempo del universo, o sea, en una dimensión donde el tiempo no existe. Entonces, muchas veces todos esos sucesos hacen parte de temas kármicos y se recrean con propósitos de aprendizaje, siempre con propósitos de aprendizaje. Total, y bueno, ahí yo lo digo desde la parte de la inocencia, pero seguramente, pues obvio, en la historia de la humanidad hay gente que sí tenía el supuesto expertise, algún chamán, alguna bruja y todo, y entonces eso lo hacían como si fuera llamar por teléfono, ¿no? Y se obran estas entidades. Hay una frase que se usa mucho, viejo César, y es, Dios los crea y ellos se juntan, ¿cierto? Sí. Y eso lo veo día a día en mi trabajo, en donde, por ejemplo, hay dos personas que, no sé, se conocen, se casan, tienen un conflicto tremendo y yo levanto los mapas natales de ambos y ambos con el mismo conflicto. Es decir, no es una casualidad que se hubieran encontrado y no es una casualidad que estén experimentando ese conflicto. De alguna manera, la naturaleza los junta para que sean capaces de resolver lo que no se resolvió en el pasado o lo que no se ha resuelto en sus propias vidas, en el pasado, en sus ancestros. O sea, Dios los crea y ellos se juntan. Todo lo mismo pasa con con estos temas. El que va y juega a la ouija y abre el portal y entra el demonio, pues si yo lo voy a revisar, seguramente muy mal aspectado con temas espirituales. Total. Este cuento de toda la vida del Necronomicon, que hasta en Los Simpson ha salido, yo no sé, yo con el tiempo siempre he puesto eso como en duda. O sea, ese libro sí existió y para citar a cualquier demonio, abrirlo, eso más que todo es como un mito urbano. Mira, en los círculos esotéricos serios, el Necronomicon es un cuento. Digamos que no es más que una historia. No es un libro, no es un libro real. Es una historia, digamos, donde el árabe loco, Aldous Hansaret, se lanza en la conquista del mundo inferior. Y están, digamos que es rescatable, que en el libro sí están sí hay nombres de demonios y de deidades antiguas. Está Marduk, está Ishtar, la diosa iluminada de los cielos, está el espíritu del observador, que es un perro negro grande que si te equivocas, te sales del círculo, te va a devorar. O sea, hay una cantidad de rituales ahí descritos, pero desde mi punto de vista, lo que busca el autor es simplemente generar lo que generó. Se convirtió en un libro de culto y las personas empezaron a creer que realmente había un Necronomicon, que su nombre real es el murmullo de los demonios, y que sus rituales, los rituales contenidos, sí realmente nos permitían abrir puertas al mundo inferior. Y ahí empezó toda la especulación de que era un libro que tenía una portada, que estaba hecha de piel humana y que solamente quedaban unas páginas, y entonces fue rescatado y de alguna manera renovado para publicarlo. Pero en los círculos esotéricos serios, viejo César, realmente el Necronomicon es un cuento. Es un cuento. Por supuesto, si alguien se aventurara digamos que en la recreación de los rituales del Necronomicon, tal vez podría encontrarse con una sorpresa, ¿no? Porque ahí es donde yo digo que el portal somos nosotros, ¿ok? Entonces, acorde con mi creencia, acorde con mi conocimiento, con mi convicción, si yo creo un ritual y creo que estoy abriendo una puerta, la estoy abriendo. Sí, interesante. Solo basta eso. Solo basta esa convicción para que alguien crea que está abriendo una puerta. Ahora, el problema sería si esa persona tiene la fuerza espiritual para poder contactar lo que entre por esa y contener lo que entre. Eso, no es solamente contactarlo, sino contenerlo. Yo creo que ese es el chiste, ¿no? Porque ya que usted me da pie para eso, entonces todo el mundo se queda con la famosa ouija. Sí, bueno, la ouija es un teléfono, pero es que un ritual puede ser cualquier cosa, que el pentagrama, una calavera, un libro, puede ser ahora con todos estos medios tecnológicos, y como usted me acaba de decir, si usted realmente cree, de pronto se abre en pleno rito con el televisor, qué sé yo, y ya acá, si llegó hasta acá el bicho y usted pues obviamente no tiene el expertise, pues baila, porque aquí queda el demonio, o no es así. Por supuesto, y ahí es donde tenemos que entender que para mí este mundo físico es una matriz
De hecho, la matriz que llaman en la física cuántica el campo cero o el campo cuántico. Y el campo cuántico que recrea una realidad que está construida por la percepción de todos los seres humanos, por las creencias de todos los seres humanos. Entonces, si yo realmente tengo una creencia en que hay algo afuera de mí que puede hacerme daño, o en que hay algo que puede ayudarme, pues quiere decir que eso se hace una realidad, se convierte o se transforma en una realidad. Entonces ahí es donde las personas entran, digamos que de una manera en juego, a suponer que no va a pasar nada. Y creo que tú también has escuchado historias de gente que ha practicado la Ouija y nunca le ha pasado absolutamente nada. Hay gente que dice, yo me he metido en no sé dónde, yo he ido a hacer investigación paranormal, yo he jugado a la Ouija, entre comillas, y nunca he tenido una manifestación paranormal. Y entonces yo digo, ahí es donde viene a entrar el juego de cómo estamos sincronizados, qué frecuencias estamos recibiendo. Hay gente que por más que lo intente, seguramente no va a tener una manifestación paranormal, pero hay personas que sí. Y dentro de esas personas que entran en ese juego, pues habrá personas que pueden llegar a terminar tremendamente afectadas por energías que han sido creadas, ya sea por mentes humanas, o que han existido durante milenios en los planos invisibles. Pues Betico, como siempre, muy agradable la visita. Por acá ha abierto pues el programa para siempre, una nueva temporada, un 2025. Y pues nada, entonces despídase obviamente con sus libros, con sus redes sociales, y el mensaje creo que es directo, sobre todo hoy que sí estamos hablando de ese contacto directo con esas entidades. No, usted no tiene el expertise, no lo haga porque pues le va a pasar eso. Eso es fácil, ¿no? Que si no sabe, no se meta. Sí, si no sabe, no. Es sencilla la regla. Viejo César, muchas gracias por la invitación. Yo también encantado de tener este espacio aquí. Como siempre, un feliz año para todas las personas que nos escuchan. Muchas bendiciones para este nuevo año. Los invito a verme los días viernes, 7:30 p.m. Todavía no hemos empezado. En el canal de YouTube Parano y Paranormal. A seguirme en mi canal de YouTube Diario Un Ocultista. A los que quieran, a los que les guste leer, comprar mi libro en Amazon, Diario Un Ocultista, Alberto Acosta, Un Camino hacia la Luz. También me gustaría invitarlos a un curso que estoy por inicia el 28 de enero, es un curso de astrología completo. Son 33 sesiones, dura 4 mesecitos, se dicta los martes y los jueves, de 6:30 a 8:30 p.m. Cualquier persona que esté interesada me contacta por mis redes, ahí está mi Instagram, @alberto.acosta. @alberto.acosta, y me pueden escribir las personas que estén interesadas en aprender astrología desde el punto de vista terapéutico, no desde el punto de vista, ahí vamos a aprender qué se puede predecir, si se puede predecir algo, qué realmente se puede predecir, pero también van a aprender mucho de ustedes mismos. Es un gran curso de autoconocimiento, ya sea que usted quiera ser astrólogo o lo quiera para usted. Entonces te agradezco mucho por la invitación, viejo César, y un gran abrazo. Gracias a Alberto Acosta, y nosotros continuamos aquí en la Caja de Pandora de los 40. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxone. Poquito a poquito vamos regresando, ya lo saben, DJ Toby, @DJ Toby FM, el Chancho 414, o sea, el Chancho yo, para que nos busquen en todas las redes sociales, nos dejen mensajes y cosas que también ustedes quieren que mejoremos o que improvisemos o que digan, venga, hay cosas nuevas que ustedes podrían probar como esto, esto y esto. Saludo también, no lo había hecho, al Gran Convexo, a Nano Marrano, al señor Julito Comediante, a Cristo Atado, a Pro Society, bueno, toda la gente de la vieja guardia que vuelve poco a poco a pegarse al tema, y ustedes saben que los saluditos los pueden dejar también en Twitter o, obvio, ahí en las redes personales. Uno de los habituales, como habíamos mencionado al principio, el gran Rodrigo Castro, la sección de cine se tiene que mantener. Incluso hemos colindado con temas no necesariamente terroríficos en cuanto al cine, y él también hace otros recomendados que ya digamos que son blockbusters y que uno pues dice pues son noticia y hay que hablarlos, pero no necesariamente tienen que ser de terror. Igual sí, el 80% es del tema, o si no, entonces ¿qué estamos haciendo? Y precisamente es eso, los vampiros, lo terrorífico de la sangre, las nuevas versiones de este ser, de este vampiro.
¿Es o no es vampiro? Nos lo va a explicar nuestro amigo Rodrigo Castro, que lo pueden seguir en Twitter en RodriCastro78 aquí, en la caja de Pandora de los 40, Nosferatu. Hola amigos y amigas de Caja de Pandora, mi nombre es Rodrigo Castro. Bienvenidos nuevamente. En este 2025 estaré con ustedes hablando de películas y series. Esta ocasión, para empezar este año, vamos a hablar de una película la cual he escuchado opiniones muy divididas. Unos les encanta, otros la detestan, pero bueno, quiero que sea ustedes cuando la vean que me digan en Twitter en @RodriCastro78 qué opinan de esta película. Es Nosferatu. Esta película de terror gótico checo-estadounidense fue escrita y dirigida por el cineasta Robert Eggers, producida por Chris Columbus y Aaron Columbus, y coproducida por Maiden Voyage Pictures, Studio Edge y Entertainment. El reparto incluye a Nicholas Hoult, Lil Rose Depp, la hija de Johnny Depp, y Aaron Taylor Johnson, y obviamente a Bill Skarsgård como el vampiro titular. Dura 2 horas y 12 minutos y Nosferatu cuenta la historia de obsesión entre un joven, Ellen Holt, y su esposo, Thomas Holt, y el vampiro que él acecha. Es la nueva versión reimaginación del largometraje expresionista clásico Nosferatu de 1922, que a su vez es una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, que se han hecho innumerables películas de Drácula. Obviamente. El rodaje tuvo lugar principalmente en los Baron Studios de Praga entre los meses de febrero y mayo del 2023, con localizaciones de rodaje que incluyen el castillo de Julian en Transilvania, Rumania, y el complejo Indo-Balvin en República Checa y en Alemania. La película se estrenó el 25 de diciembre del 2024 por Focus Features a nivel nacional en España y Universal Pictures a nivel internacional. A Colombia también llegó el 25 de diciembre. En julio del 2015, la productora Studio 8, dirigida por Jeff Bob, consiguió los derechos de esta nueva versión del clásico Nosferatu, y después de trabajar en The Witch, esta película del 2015, quiso volver a trabajar con Val Hoy y Lars Kollns. Y en noviembre del 16, Eggers expresó su sorpresa de que la nueva versión de Nosferatu fuera su segunda película y dijo, se siente feo, blasfemo y ególatra. Obviamente el argumento de esta película, ya ustedes saben, es una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada y el aterrador vampiro enamorado de ella, causando un horror indescriptible a su paso. La trama de Nosferatu se ubica en la Alemania en 1838 y sigue la historia de Thomas Hunt y su mujer Ellen, una pareja que vive feliz en la ciudad de Wisborg. Hunter trabaja para Henrik Nord, un agente inmobiliario que lo envía a las montañas de Transilvania, en los Montes Cárpatos, para ultimar la venta de una finca con el conde Orlok. Tras un complicado y siniestro viaje lleno de escalofriantes experiencias para cerrar el lucrativo negocio, Hunter III es rescrito por el anfitrión, solicita a Orlok que le muestre sus colmillos y pronto comprenderá que el conde es en realidad un vampiro. Como les dije al inicio de esta nota, esta película se ha hecho innumerables versiones. Después de verla y analizarla, es una película que en la actuación le falta mucho, a la hija de Johnny Depp le falta demasiado, y bueno, hay innumerables mejores películas de Drácula. La misma Drácula de Bram Stoker es mucho mejor. Inclusive me quedo con la burla de Leslie Nielsen, Drácula. Esta película no me mató, pero digo, ustedes, como siempre digo, ustedes tienen que juzgar y decirme su opinión. Entonces, Nosferatu ya está en carteleras en Colombia y bueno, vayan a verla en el inicio de este 2025. Otra película que les recomiendo es la película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, el mismo combo de Forrest Gump. Les estoy hablando de Here, una película que cuenta la historia en un solo plano desde que un lote es habitado por dinosaurios, todas los indígenas, empiezan las décadas, los 40, los 50, los 70, hasta llegar a la familia de Tom Hanks. Una película diferente y muy interesante. Entonces esa es mi otra recomendada. Entonces, bienvenidos amigos de Caja de Pandora nuevamente, que espero que estén con nosotros todo este 2025. Mi nombre es Rodrigo Castro. Cualquier inquietud me pueden escribir en Twitter en @RodriCastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine. Nos vemos próximamente. Sigan disfrutando Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
Señoras y señores, hemos terminado nuestro programa, nuestro podcast paranormal de la Caja de Pandora de los 40. Sus monjes se van a despedir, no sin antes agradecerles por estar este primer capítulo y ojalá que estén todo el resto del año y que estén muy pendientes de las redes sociales de 40, sobre todo es YouTube, donde se emite el programa en directo los domingos de 8 a 10. Si es festivo, obviamente pasa al lunes y ya a partir de la semana, pues métanse al resto de aplicaciones para los que no les gusta YouTube. Me refiero a Google Podcast, Deezer y demás. Y en Villavicencio, si lo escuchan en vía terrestre, pues gracias a la gente, listo, me refiero a Villavicencio como emisora terrestre del sistema 40. Siempre tenemos esta parte que es la parte interactiva y usted puede también enviarnos videos o fotos de cosas que queramos, que quieren que debatamos en numeral la Caja de Pandora los 40. Si hay un sonido terrible, pues es el sonido de la muerte. ¿Cuál sería el sonido de la muerte? ¿O cuál es el video que me va a pasar o que vamos a mostrar, querido Toby? Pues Chancho, la verdad me genera como, a ver, ¿cómo le explico yo? Como sentimientos encontrados, pues porque primero uno es amante como a la tecnología, pero uno no creería que las mentes de las personas se puedan como retorcer de una manera tal que usted pueda utilizar la tecnología para crear muerte. Y es por ejemplo el tema de los drones, que pues usted sabe que los drones son un tema para uno mirar montañas, otras personas lo utilizan para el tema de construcción cuando van a vender de pronto apartamentos, otras personas para mirar la naturaleza y cosas así. Pero resulta que en la guerra pues los drones han tomado como una parte muy importante y es porque ahora pues en Ucrania, en Rusia, en otras partes del mundo se han estado utilizando los drones para vigilar y revisar dónde es que están los soldados. Entonces el video que por ejemplo yo le comparto al Chancho es un video donde hay unos soldados que están en una trinchera y ellos están pues como metidos debajo de unas cosas camufladas y están ahí pues como resguardados, pero por encima de ellos empiezan a pasar como no sé cuántos drones se pueden alcanzar a pasar. Pues Chancho de pronto se atreve a lanzar como una cifra, pero pasan demasiados drones o eso es lo que da a entender como el sonido y los soldados simplemente son ahí escondidos. O también pues ya se han presentado casos donde en los drones pues amarran granadas, bombas y todo esto, y cuando los drones van pasando por la zona de guerra pues simplemente dejan caer en este lugar la granada y pues se causa como la explosión. No sé si el Chancho pues se atreve a lanzar una cifra de cuántos drones, pero la verdad es que el solamente escuchar como los drones encima de las personas puede causar como ansiedad, ¿o qué, Chancho? Sí, no, es muy triste, es un video muy triste, usted lo puede ver en numeral la Caja de Pandora los 40, igual acá como les decimos, se los describimos radialmente, pero la idea es para que usted vaya y visite nuestro numeral, están ahí los dos soldados y se nota que van pasando por ahí, pueden ser hordas de 100, de 200 drones, a veces ni siquiera hay necesidad de tirar la bomba, sino que directamente el dron es kamikaze y lo pierden, o sea que el dron igual explote con la carga, no necesitan que vuelva. También se podría, porque igual hay shows de drones, yo no sé si ustedes los han visto y son unas cosas espectaculares, y esos shows de drones ya son como de 1000, 2000. No estoy diciendo que no se pueda actuar en esa cantidad, pero ya tiene pues que ver con la capacidad armamentística de Rusia, si se gasta toda la plata en drones o se gasta la plata en otras cosas, y lo mismo pues Ucrania, porque Ucrania también ataca con drones, pero como dice Toby, es bastante triste pues la degradación de lo que uno de verdad debería utilizar la tecnología, y muy aterrador. A mí ese sonido de las aspas y de los soldados aterrorizados me parece terrible. Eso es lo que siempre llamamos acá en este programa el terror real, porque ahí sí en serio no es el fantasma ni de pronto que la pata sola ni no sé qué, sino de verdad la cruda. Pero ese es el de Toby. Voy a mi clásico, me gustan los clásicos, las casas embrujadas, y en Estados Unidos una casa que aparentemente se está vendiendo, ya no encontraba comprador, y es porque parece que hay una entidad que sigue habitando como pues ahí, y dicen que efectivamente pareciera como, no una llorona, pero sí como una mujer de blanco. Estoy viendo el video, pues bien, podría ser una mota, pero es que ya de verdad la parte como entre el torso y la cabeza sí se alcanza a ver como un humano que va pasando por la cámara, es decir, como un espectro, como un astral. No necesariamente tiene que ser maligno, puede ser de pronto un fantasma bueno, pero sí parece como si fuera un espectro en cámara de seguridad, y es uno de los videos que está de moda y usted lo puede encontrar en numeral la Caja de Pandora los 40. Su opinión de ese video
video, Toby? Pues claramente se ve que pasa una sombra chancho, no así como muy física o muy palpable, pero cuando uno pues detalla la imagen, la verdad sí se ve que pasa por ahí la imagen. Una locura, qué susto, y sobre todo para los que van cuadrando pues el tema de las cámaras de seguridad, es decir, como para lo que sería el celador, pues el celador se aterraría aún más, porque además se nota que eso es a medianoche en horas de la madrugada. Si usted tiene estos videos, como les digo, compártanlo, @elchancho414, DJ Toby FM, @los 40 Colombia. Cierro con el disclaimer: cada cual según sus creencias religiosas, políticas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, pero la idea es también que respire y que estas 2 horas nos la dedique a nosotros, porque hay un montón de cosas bizarras, curiosas, de análisis. No solamente todo es muerte y fantasmas y ovnis, sino de otras cosas que colindan con este programa, y por eso lo hacen un programa de misterio. Más que paranormal, incluso podría ser la palabra misterio. Toby, entonces hicimos nuestro primer podcast. ¿Algo que decir antes de cerrar? No, simplemente pues agradecerles a ustedes por acompañarnos en este primer capítulo de lo que será pues una larga temporada, o así lo esperamos nosotros, lleno de muchos invitados, sorpresas, videos recomendados. Ustedes también hacen parte de este programa, así que recuerden, se pueden comunicar con nosotros a través del numeral La Caja de Pandora los 40, también a través de @elchancho414 y @DJ Toby FM. Usted simplemente nos envía su video recomendado, nos puede enviar también por ahí sus historias paranormales, y nosotros vamos a hacer ese medio por el cual vamos a ver que esta comunidad de los amantes de lo paranormal pues crezca un poco más. Listo, pues me falta también decirles que nosotros somos los cuidadores de la Caja de Pandora, sus monjes, y que todos los domingos vamos a estar acompañándolos acá en las noches. Es momento de apagar las antorchas. También de decirles que nunca, pero nunca estamos solos, y que si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la Caja de Pandora los 40. Chao, chao.